soy imparable, ni la élite ni nada. Y si me matan, matan a mi cuerpo. Pero lo que yo soy, realmente no me matan. Y puedo reencarnar en cualquier línea de tiempo. De hecho, lo he estado haciendo todas mis vidas pasadas. Yo sé mis vidas pasadas. ¿Sí? Algunas. ¿De qué se trataban? Una estuvo muy cercana a Jesús. Para mí, y yo lo digo delante de quien sea, para mí la Biblia no es la palabra de Dios. Se escribió 100 años después de la muerte de Jesús por gente que ni conoció a Jesús. Correcto. Creo que también tienes un juego de varillas. Bueno, la gente se va a quedar loca. Yo lo utilizo para hacer preguntas de espiritualidad. Por ejemplo, Maestro Jesús, ¿existe la reencarnación? ¿Ves? Sí. ¿Crees que encontraré mi destino? Muy buena familia, bienvenidos una vez más a mi canal, a vuestro canal y al canal de todos. Hoy os traigo un programa o un podcast que la verdad que creo que bastante curioso y bastante interesante, en el cual mucha gente ya nos hacemos muchas preguntas, ¿no? El despertar cada vez está más señalado, ¿no? Ves mucha más gente como que se hace preguntas, ¿no? Se hace preguntas, cuestiona la realidad, lo que te ponen en bandeja, ¿no? Desde que naces. Cada vez con las redes sociales sale pues más teorías, la gente cuadra, la realidad que nos cuentan como que hay algo raro ahí, ¿no? No sé, no veo así esto, ¿no? Y claro, salir un poco del rebaño a veces es un poco difícil, pero cada vez son más los que salen del rebaño y se dan cuenta que no es como te lo plantean y por lo menos crean esas dudas, que es lo más humano del mundo. Hoy os traemos un podcast que creo que va a ser interesante. A mí también me va a enseñar mucho. Vamos a conocer a un chico increíble. Yo ya llevo viéndole desde hace 2 años aquí el contenido que hace y bueno, me parece bastante curioso y por lo menos bueno para que podamos verlo aquí. Así que bienvenidos, esto es Planet Vet. Okay. Bueno, bienvenido, ¿vale? Gracias. Te doy las gracias por venir de Madrid, de darnos la oportunidad de conocerte un poquito. Ya sabes que yo llevo siguiéndote desde hace muchos años, desde antes de que incluso llevaras tatuajes, te lo he dicho y te has quedado loco. Sí. Y me parece súper curioso y la hostia que puedas estar hoy aquí, ¿sabes? De estar viéndote a decir, hostia, vamos a tener una conversación, vamos a poder compartir un poquito. Bueno, hay mucha gente ya que te conoce, otra gente no, ¿vale? Si quieres hacer una presentación principal así rápida, ¿vale? Pues mira, yo soy Eric, soy un chico normal, tío, que ha tenido un despertar de conciencia, por decirlo así, y me dedico a hacer contenido en las redes, en vídeos, en TikTok, Facebook, Instagram, y nada, pues comparto en base a mi experiencia, lo que he vivido, y a mucha gente le resuena con lo que comparto y otros no, pero ahí vamos. Bueno, tu emblema principal, el despertar, algo que parece que, como lo estaba diciendo al principio del vídeo, que cada vez se ve más en las personas, la gente lo dice más, ven que algo no es como te lo plantean. Yo creo que esa es la línea principal, ¿no? Es decir, sí. Nacemos, salimos, nos dicen cómo es una cosa y luego salen preguntas, ¿no? Sí. Yo creo que el despertar es algo que todo ser humano tiene que llegar o va a llegar en algún momento de su vida. Lo que pasa es que, ahora en nuestra época hubo como un antes y un después de la pandemia, de lo que pasó en el 2020. A partir de la pandemia mucha gente despertó o empezó a buscar, porque todo el mundo estaba como muy sota, caballo y rey todo el tiempo, y pasó la pandemia y ahí como que fue un cambio de chip para todo el mundo. Y a mí también me ocurrió en esa época, yo un poquito antes, pero eso fue como un despertar masivo que de hecho no fue porque sí. Entonces, a partir de la pandemia, pues todo el mundo como empezó a buscar y a mí me vino bien porque yo empecé a compartir contenido más o menos en ese entonces y yo creo que estaba en el lugar justo en el momento preciso y todo me fue como llevando a donde tenías que ir, donde ¿no? tenía que estar, así es. Creo que me contaste antes cuando veníamos para acá de que, bueno, al principio no te dedicabas a esto, No. eras una persona, pues tenemos la misma edad, Sí. aunque parezcas más joven, ¿sabes? Yo le hice mucho, sí. Y que, bueno, estuviste haciendo pues otras cosas en tu vida hasta que de repente todo te llevó a esto, ¿no? Ajá, eso es. Pues mira, yo soy un chaval normal, un chico normal. Antes yo, no soy de aquí, yo me dedicaba a... Yo vine en el 2002 a España y casi todo el tiempo aquí en España trabajé fue de transportista. Pero en el 2018 sufrí una meningitis y a partir de la meningitis empecé como a buscar y eso me llevó a ir hacia adentro de mí y una cosa me fue llevando a otra. Pero sí, yo, soy un chico normal. Yo nunca no me considero un maestro ni nada de eso, simplemente
Soy un chico normal que ha ido adentro de sí mismo y ha encontrado ahí Sí, cositas. un chico que ha empezado a plantearse cosas Ajá. y a desarrollar pues lo que observa y bueno, A creo que mucha cuestionarse. gente, como tú has dicho antes, es eso, ¿no? Que te cuestionas, te tal, y eso de la pandemia o incluso lo de Valencia, es que te planteas mucho Así es. sobre todo lo que está pasando, ¿no? Y sí que es cierto que la pandemia abrió mucho los ojos a mucha gente de la sociedad, incluso ahora que está saliendo toda la verdad, que parece que fue hace mucho tiempo y es hace nada, hace 4 años. Y cada vez que sale más la verdad, que Así gobiernos es. se empiezan a atacar, a sacar la realidad de lo que estaba pasando, ¿no? Y dices, hostias, qué manipulación social. Sí. Si te manipulan por eso, ¿cómo no te van a manipular? Por Sí, eso, al fin y al cabo, todo el parece mundo- como... O sea, todo el mundo, o sea, yo siempre digo, la vida, o sea, duele, es duro, pero es un engaño, es un completo engaño. Y la gente no se da cuenta de eso. Y de hecho es un engaño para que la gente no se dé cuenta de que es un engaño. Pero entonces, cuando nos pasa cosas a las personas, la gente despierta en momentos difíciles de su vida. Mucha gente despierta en un accidente, en una pérdida económica, por ejemplo, se arruinan o algo. Ahí es cuando... Por eso yo siempre digo que nada es malo, porque incluso lo malo está ocurriendo para bien, ¿sí? Si a mí no me llega a pasar esas cosas, malas, situaciones malas en mi vida, yo no sería hoy quien soy ni estaría haciendo lo que hago. Entonces, al final, esas cosas que yo creía que eran malas en ese momento, es la mayor bendición que me ha podido pasar, porque... Sí, dicen de que se aprende mucho más de las cosas Claro. malas que de las buenas. Entonces, esa manipulación cumple una función. Aunque no lo creas, esa manipulación del mundo cumple una función. ¿Y cuál es esa función? Hacer sentir incómoda a las personas, al humano, para que busque la verdad, ¿entiendes? Entonces, el mal, las cosas malas, yo por eso nunca estoy en contra. Mucha gente cuando está en el despertar de la conciencia, cae en el cuento de la élite, de todo este cuento, conspiraciones, pero no se dan cuenta que caen en la trampa y no se dan cuenta de que yo, por ejemplo, yo sé que todo eso existe, pero yo no estoy en conflicto con eso. Alguien realmente despierto no está en conflicto con eso, porque sabe que hasta eso trabaja para el bien. Porque todas esas situaciones van a hacer que las personas busquen y despierten. Por lo menos, es que eso es que claro, está muy bien guiado lo que me dices, pero realmente es todo en la vida en la que vivimos. Entonces, claro, si esa manipulación en las élites en las que te dirigen es hacia tu destrucción, ¿sabes? Es Pero una línea... la cuestión aquí es cuál es el sentido de la vida. Bueno, tenemos muchas preguntas aquí. ¿Cuál es Es que el ya sentido de la hemos vida? empezado fuertes, ¿eh? Hemos empezado muy fuertes. El despertar, ¿hay tipos de despertares? Sí. ¿Me podrías hablar un poquito de ellos? El despertar de la conciencia y el despertar espiritual. El despertar de la conciencia y el despertar espiritual no es lo mismo. Uno va después de otro y por lo general las personas despiertan primero la conciencia. ¿Qué es el despertar de la conciencia? ¿La conciencia qué es primero? Es cuando tú, valga la redundancia, eres consciente de ti mismo y que existes, ¿no? Mucha gente vive, pero en realidad no está viviendo, está programado. Va, trabaja, curra, duerme, come y es una rutina y no es consciente de sí mismo. La conciencia es atención centrada en ti mismo. Es como, ok, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me creó? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ahí eres consciente, te haces consciente de ti mismo. Un perrito, un animal o un pez, por ejemplo, no es consciente de sí mismo, él va viviendo. Para tú hacerte consciente de ti mismo, tú tienes que ir, esa atención, llevarla hacia adentro. Dices, ok, soy. ¿Quién soy? Esa es la pregunta que abre, esa es la puerta a todas las respuestas del universo. ¿Quién soy? Ese es el despertar de conciencia. ¿Qué pasa? Que en ese periodo de despertar de conciencia tú empiezas a buscar y lo primero que encuentras es conspiraciones, ese tipo de manipulación. Entonces, ahí como entras en un conflicto con el mundo, ¿no? Nos controlan, no sé qué, nos engañan. Después de ahí, cuando tú realmente descubres quién eres, pasas al despertar espiritual, que ya es como un nivel... Pero cuando dices, por ejemplo, quién eres, hablas de por qué estás aquí, el por qué, quién eres, a qué has venido, o quién eres en persona, es que porque quién eres es una pregunta muy grande. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tu nombre y tu apellido y tu DNI y tal? ¿O quién eres? Esa es la cuestión. Yo me hice esa pregunta y descubrí algo maravilloso. Y yo se lo digo a todos mis seguidores siempre, a mis alumnos les digo, ¿quién eres? Y casi nadie sabe la respuesta. Y ese es el problema del humano, que no sabe quién es. No sabe quién es realmente. Sabe quién cree que es o quién le ha dicho que debía ser, pero no sabe quién es. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú quién eres realmente, o sea, no hay élite, no hay nada que te pueda parar. Eres imparable, ¿sí? Me estoy planteando una pregunta. ¿Quién es Eric ahora? Okay, ¿Es Eric? ¿Quién es Eric? ¿Eric es Eric o...? No. A mí cuando me dicen quién eres Eric, yo digo, yo soy Dios. Soy una versión de Dios, soy una parte de Dios que se está experimentando. Pero esto es muy profundo, o sea, hay que tirar para claro, yo explicarte. Pero claro, yo te digo, yo soy Dios, tú dices... Hoy decir
soy Dios es... Decir que eres Dios es como... Pero si quieres te lo explico. Sí, tengo muchas preguntas. Además, ya sé por dónde quieres ir porque todo eso me lo he comido, lo he vivido, pero claro, es un debate que me gusta, ¿sabes? Porque claro, opino igual que tú. Creo que Dios está parte de nosotros, dentro de nosotros, y que todos somos Dios a la vez que todos somos uno. Y a la vez, es porque realmente es así, porque la energía, es decir, hoy eres un cuerpo, mañana te mueres, ¿sabes? Y bueno, puedes pensar de que te mueres y ya está, o que tu energía se mezcla con todo lo demás. Entonces, ¿qué es Dios? Mira, yo siempre le digo a la gente, el humano, las personas, están en un engaño de sí mismos y no les cabe la idea de que somos Dios en la cabeza por lo siguiente. Y es que las personas creen que son el cuerpo que ven en un espejo. Cuando yo te digo, ¿quién eres tú? O cuando tú te haces esa pregunta, tú te miras en un espejo y tú ves tu cuerpo. Entonces tú dices, ok, soy esto. Pero cuando tú te miras, si te das cuenta, esta expresión, mi cuerpo, soy este cuerpo, mi cuerpo, esa frase, hay alguien que considera el cuerpo suyo. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo. ¿Quién considera el cuerpo suyo? ¿Sí te das cuenta? Y esa expresión, ¿dónde la razonas? Mi cuerpo, ¿dónde la razonas? ¿En un brazo? ¿En un hombro? ¿Dónde haces tú esa conclusión que esto es mi cuerpo? ¿En dónde? Que estás dentro de él, ¿no? Sí, pero tú dices, este es mi cuerpo. ¿Hay alguien? ¿Dónde haces tú ese razonamiento? En tu alma, en tu persona que está dentro. No, lo haces en tu mente, ¿sí? Tu mente dice, este es mi cuerpo. Pero si tú prestas atención también a esta frase, lo haces en tu mente. Mi mente. O sea, tienes un cuerpo y tienes una mente. Hay alguien que considera que tiene un cuerpo y hay alguien que considera que tiene una mente. Guau, buenísima lo que acabas de decir, tío. Entonces, hay alguien en medio de esos dos, ¿sí? Este es mi cuerpo y esta es mi mente. Entonces, si tú no eres tu cuerpo porque el cuerpo es tuyo y no eres tu mente porque la mente es tuya, ¿quién eres? Guas. ¿Quién eres? Me ha roto la cara. Yo ya no sé cómo seguir, tío. Me acabas de romper el cerebro. ¿Quién eres? Claro, ¿quién soy? Yo no podría decirte quién soy porque es una palabra, una pregunta que realmente es bastante difícil, ¿sabes?, de responder. Y más con el ámbito como vas evolucionando, ¿no? Porque claro, piensas una cosa, pero luego realmente, ¿quién eres? ¿Dónde vas? ¿Qué has venido a hacer? Esa es la pregunta más... Entonces yo con esa pregunta, o sea, me hizo clic algo y es que realmente nosotros somos el observador de la realidad. Tú eres, lo que tú realmente eres no es ese cuerpo ni esa mente, sino la conciencia, el observador que está observando la realidad. Y eso es Dios. Y ese observador está en todos. Yo pongo una analogía en lo que yo hago y es que yo hago esta comparación para... A la gente le cuesta comprender qué es el alma, qué es el espíritu y qué es Dios, por ejemplo. Yo utilizo mucho esta analogía que se me ocurrió para explicar qué es Dios y qué es el alma y qué somos nosotros. Y yo pongo el ejemplo de los bueno, ¿puedo decir una marca? Sí, por favor, sin problema. De los iPhones, por ejemplo. Si tú coges un teléfono móvil, la parte física que coges es una... o sea, cuando tú dices el iPhone, abarca todos los iPhones del mundo, ¿no? Pueden haber millones. Sin embargo, o sea, esta palabra abarca a todos, el iPhone. Pero está el iPhone 15, ¿no? El 14, sí, diferentes dentro de lo mismo, ¿no? Aparte del 14, el modelo 14 está el iPhone de Mike, de Eric, de Pepito, de Juanito, pero son el iPhone 14. Diferentes, pero el mismo. La parte física, un iPhone se compone de una parte física y una parte que no es física. El hardware es la parte física, ¿verdad? Pero para que esa parte física del teléfono sea funcional necesita del software, que no es físico. Y para poder utilizar el software necesitamos de una parte física, ¿verdad? ¿Cómo se llama el programa del iPhone? El sistema operativo. iOS algo, no lo sé, ¿verdad? Ese iOS es uno solo, pero ese programa, ese sistema operativo está instalado en cada uno de los iPhones. Si el iPhone 15 de Eric tuviese conciencia y se mirara en un espejo, él vería la parte física, el hardware, y él razonaría y diría, este soy yo. Y él cree ser o sea, ¿sí? La parte limitada, ¿no? Tiene unos centímetros de diámetro, no sé. Sí, te estoy entendiendo, ¿eh? Ajá. Entonces, pero él no se da cuenta que para él hacer ese razonamiento, él lo tiene que hacer con el sistema operativo, porque si ese iPhone no enciende, no vale para nada, es chatarra. ¿Qué es lo que hace que un iPhone sea iPhone? El sistema operativo, el programa, ¿no? Entonces, si el iPhone tuviese conciencia, si él supiera que es un iPhone y se mira en un espejo, él diría, ok, yo soy esto, lo que veo en el espejo, pero él no se da cuenta que él está razonando con el sistema. Si él descubre que él es el sistema operativo, el cual está mirando la parte física, él diría, espera un momento, el iPhone 14 de María tiene el mismo programa que yo, instalado.
¿Te das cuenta? O sea, el iPhone 15 de Eric y el iPhone 14 de María tienen el mismo sistema operativo. Puede ser Android o puede ser iOS en el iPhone. Claro. Son el mismo sistema operativo. Estamos hablando que fuera una creación. Claro, es una creación de alguien, ¿no? Claro. Pero el otro día estábamos hablando de eso, ¿no? Pero ¿quién hizo ese diseño? Porque, por ejemplo, Dios es un diseño también. Ajá, Dios, entonces, o sea, Dios ha existido siempre, es porque Dios está fuera del tiempo. El problema de las personas que no comprenden que es Dios es porque como la gente se percibe como un cuerpo, entonces pretende que Dios sea un cuerpo también, sea una persona, sea algo limitado. ¿Qué quiere decir limitado? Que tiene un principio y un final, unas dimensiones. O sea, yo tengo unos límites, mi parte humana tiene unos límites. O sea, yo empiezo aquí y termino en los pies. Pero ese es mi hardware. Pero si mi hardware, así como el iPhone, necesita un software, que es mi conciencia. Y esa conciencia no tiene límite. O sea, mi cuerpo sí empieza aquí y termina aquí. Pero mi pensamiento, si yo lo saco de mi cuerpo... Es infinito. ¿Dónde Claro. está? Ok. Si mi iPhone se apaga, ¿el sistema operativo deja de existir? ¿A dónde va? Sigue trabajando en otros móviles. Va ¿no? a la nube también. Si todos dejan de existir, van a la nube. ¿Entiendes? Esa nube es Dios. ¿Y quién creó Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se creó Dios? Mira, te lo voy a explicar también. ¿Qué es, cómo se creó Dios y por qué existe Dios y qué es Dios? Para mí Dios es la nada, el vacío, todo y el todo al mismo tiempo, el todo y la nada, el principio y el final. Es como el lienzo donde ocurre la creación. Todos los seres humanos siempre estamos pensando como en buscar algo, como mejorarnos, como ser mejor persona, y eso siempre va como en una línea de tiempo, ¿no? O sea, yo estoy aquí, mañana quiero conseguir esto, y eso va como hacia adelante. Pero si Dios es Dios, ya lo sabe todo, ya lo puede ver todo. O sea, tú antes de hacer este programa, tú dijiste, mañana vamos a grabar esto, algo que va hacia adelante. Pero Dios, ¿qué tendría por hacer? Si ya lo es todo y ya es Dios. ¿Dios tendría que levantarse a trabajar al día siguiente? ¿Dios tendría que aprender algo? ¿Dios tendría que superarse? Dios simplemente es. Claro, aquí me salen muchísimas preguntas para hacerte. Una que llevo ya tiempo intentando a ver cuándo te la sacaba es por qué existe y el bien y el mal, ¿sabes? Es decir, Tengo es respuesta Dios, para eso. se supone que lo tenemos como algo bueno. Antes cuando estamos hablando era como alguien que ofrece amor, comprensión, ¿no? Ok. Porque cuando estamos hablando de Jesucristo antes de venir, bueno, que ahora sacaremos el tema, ¿no? Hablaba de cuando Jesucristo existía, ¿sabes? Él fue un revolucionario en esa época, que vamos, casi todo el mundo sabe y hay muchas pruebas que existió, que cambió la religión en ese aspecto porque venía del judaísmo, ¿no? Y le atacaban el judaísmo porque eran sacrificios o castigos, ¿no? Claro. Y en cambio él era como escuchar, amar, tal, pero Dios al final también la destrucción está dentro de él, ¿sabes? Para Dios el mal no existe. Y te lo explico. Para saber qué es el bien y qué es el mal, yo debería hacerte primero la pregunta de qué está bien y qué está mal. ¿Qué es el bien y qué es el mal? El abuso es mal, ¿no? Quizás. Es La decir, persona que abusa no cree que es mal, si no, no lo haría. sí, pero alguien lo recibe y esa persona siente un Entonces sentimiento. es cuestión de perspectiva. Claro, pero eso está ahí. Es decir, el mal está... Lo que para ti es bien, para mí es mal. En unas culturas comer cerdo es mal, pero para ti es bien. Sí, un ejemplo. Tienes un hijo y te lo matan. Eso es mal. Mira, te pongo un ejemplo. Dos personas, un leñador y un activista. El leñador le da todos los días gracias a Dios porque tiene árboles para cortar. Y el activista, que un leñador corte árboles es lo peor que un humano puede hacer. ¿Quién tiene la razón? Son puntos de vista diferentes, pero que el daño está y no está. El planeta no depende a pequeña de- escala no. Si fueran 400.000 leñadores reventando todo el campo... El planeta no depende del humano, el humano depende del planeta. No se va a caer el planeta porque talen árboles. No hay nada bueno ni nada malo, todo simplemente es. Es cuestión de perspectiva. Yo compartí una vez en mis redes una imagen de dos animales, un leopardo persiguiendo una gacela, creo que se llama, ¿sí? Un ciervo. El ciervo le está pidiendo a Dios que lo salve de ser la comida del leopardo y el leopardo le está pidiendo a Dios conseguir comida para sus cachorros. ¿A quién ayudaría a Dios? Sí, pero es que es muy fácil decirlo así, ¿no? Pero un ejemplo, nosotros, gracias a lo que sea, estamos aquí en este país, ¿vale? Tú vienes de otro país donde sabes que las dificultades son bastante grandes en algunos aspectos, pero te lo voy a poner más complicado. Imagínate ir a África, ¿sabes? Okay. Donde casi el 90% de la población son Okay. pobrecitos de otro nivel, ¿vale? Okay. Es decir, ya solo haber nacido así es vivir una vida de Aquí perros. viene otra cuestión.
qué injusto sería la vida, qué injusto sería Dios que tú nazcas en un país tan cómodo y esa persona nazca en África. Para una vida que tiene y nace en África. Todo el mundo está donde tiene que estar viviendo lo que tiene que vivir. Y eso tiene una explicación espiritual más profunda. Claro, cuéntamela, porque claro, a mí que un niño pequeño esté ahí... ¿Qué injusto sería la vida que para una vida que tiene y mi hijo nace en España, en Madrid, una familia cómoda, y un niño nace en Palestina? O sea, ¿Dios quiere más a mi hijo y al niño que nace en Palestina no lo quiere? Cuéntame, ¿por qué? Eso tiene que ver con la reencarnación. ¿Tú crees? ¿De verdad? 100%. Segurísimo, la reencarnación. Segurísimo. El niño que muere allí por una bomba es ¿Cómo te quedarías tú si tú supieras que ese niño que muere por una bomba en otra vida ha sido un nazi que torturó a los judíos? ¿Qué dijo Jesús? No hagas, o sea, ama a los demás como a ti mismo, porque todo lo que tú haces se te devuelve, pero no como castigo de Dios. Se te devuelve a ti en esta o en otra vida. ¿Y por qué creo en la reencarnación? Buah, pero es que aquí se me ponen otras preguntas, tío, es que es muy fuerte. ¿Por qué creo en la Termina reencarnación? y ahora te vuelvo a decir, ¿Por qué ¿sabes? creo en la reencarnación? Basándome en lo que tú realmente eres. Tú no eres ese cuerpo. ¿Por qué la gente no cree en la reencarnación? Porque se identifica con el cuerpo. Como tú crees que eres el cuerpo, entonces tú, cuando se muere el cuerpo, ya no existo. Pero tú eres el software que está dentro del cuerpo. Si yo saco mi pensamiento de mi cuerpo, ¿qué lo limita? ¿Dónde empieza mi pensamiento y dónde termina? Claro, pero El aquí, por ejemplo, pensamiento es eterno. me vienen muchas cosas, ¿vale? Bueno, me está encantando esto, vale, que lo sepas, pero bueno, por ejemplo, entonces las segundas oportunidades no existen para Dios. ¿Otra vida? Otra vida, ya te están perjudicando porque el karma se supone que está ahí, ¿no? Por eso, como Pero todos somos es muy Dios, relativo porque, claro, el amor que se supone que quieres dar es con un castigo por volver no es a un nacer por el castigo. mal. Es que, como todos somos Dios, lo que tú haces te lo estás haciendo a ti mismo. Y eso no es un castigo de Dios, no es un castigo de Dios. Eso tiene su explicación también. De hecho, las casualidades no existen en el universo. Es imposible. Es matemáticamente imposible. Todo el mundo está donde tiene que estar, viviendo lo que tiene que vivir y todo conspira a tu favor para que tú te liberes de lo que tú mismo te has creado. No culpa de nadie. Si todo el mundo supiera... Pero es que aquí entran más temas que, bueno, te voy a ir contando, porque todo está planeado para que tú caigas en esa trampa y tú reencarnes y reencarnes y reencarnes. Ese es el engaño del mundo. Es decir, a ver, explícate, porque claro, es que son... Por eso hay que ir por orden. Mira, para entender todo esto tenemos que saber quiénes somos realmente. Tú no eres tu cuerpo, tú eres el software que está dentro del cuerpo. Cuando sale, eso no muere. ¿Un pensamiento nace y muere? No, ¿verdad? Un pensamiento es eterno, un pensamiento tiene principio y final. Pero no hay una conexión entre una vida, esta vida, Claro, y mi reencarnación o mi pasado. La ciencia me dice que yo para pensar debo existir. Yo te digo que no. Primero está tu pensamiento y luego existes. Alguien en el pasado dijo, pienso, luego Existo. existo. Y tú dices, ¿cómo así? No, o sea, si tú no tienes cuerpo, ¿cómo vas a pensar? Yo digo, no. Todo esto que tú ves que parece real, que es físico, que es real, primero fue pensado. Este vaso es real, ¿verdad? Es aquí, físico. Es un vaso que yo puedo percibir como real. ¿Dónde existió este vaso primero? ¿Dónde existió en una fábrica? ¿Antes de la fábrica? Pues en un árbol, ¿Antes del árbol? en una semilla, ¿Antes de la semilla? en un polvo de árbol. Alguien lo creó primero en su imaginación como una idea. Este vaso es una idea materializada. Ahora mira a tu alrededor. Mira cualquier cosa que tú veas. ¿Hay algo aquí que no haya sido primero imaginado? Vale, entonces el humano... Es que aquí Ay, viene mira. la línea gorda, porque claro, la creación viene de Dios, nosotros estamos hechos por Dios, o hay algo más que tal, porque claro, hay una justificante de que si Dios no tiene manos y no puede tal, pero hay algo que nos creó. O sea, es que yo también tengo mi propia... ¿Pero qué fue lo que creó Dios? Ahí otra pregunta. Esa ahí es la te pregunta que te había yo hecho ahí antes. Te la voy a decir, ¿sabes? mira. Esta mesa, alguien la imaginó. ¿Quién te dice a ti que todo, como has dicho de lo del software, que parece una locura, no sea realmente así? Que tú estés dentro de un Vamos a cuerpo, de un software, encontrarle. de algo, que cuando mueres de repente te despiertas y estás ahí, os lo he dicho varias veces, pero imagínate que estás en un sofá con tus colegas, has salido, joder, vaya videojuego, chaval, vaya vida, se me ha hecho larga. La cuestión aquí es, ¿qué es real? ¿Cómo tú sabes que algo es real? ¿Quién te dice a ti que cuando tú te vas a dormir y sueñas, en realidad estás despierto en el sueño y que la vida es un sueño? ¿Cómo tú sabes cuál es el sueño y cuál es lo real? Porque por los sentidos del cuerpo, Jesús dice
que el cuerpo es parte del engaño de este mundo, porque el cuerpo como tú te identificas con el cuerpo te dice que para ser real yo tengo que sentirlo, tocarlo. Claro. Pero yo te digo a ti que todo lo que tú puedas ver como real, que puedas sentir y tocar, percibir con el cuerpo, primero fue imaginado. Por eso digo, observa cualquier cosa que tú puedas ver, esa cámara, ese micrófono, esta mesa, todo existe porque alguien lo imaginó. Este vaso existe porque alguien lo imaginó. ¿Quién creó a Dios entonces? Ay, vamos a llegar ahí. Este vaso existe porque alguien lo imaginó. Esta mesa existe porque alguien lo imaginó. Yo existo porque alguien me imaginó. El planeta existe porque alguien lo imaginó. El universo existe porque alguien lo imaginó. Algo puede existir sin imaginarse primero. Tú creas un vaso y luego dices, ay, voy a hacer un vaso. Este programa primero existió ¿dónde? En la mente de alguien. ¿De quién? De algo. ¿Tú lo creaste? ¿Este programa que estamos grabando? Sí, bueno, más o menos. Ok, existió en una mente como una idea. ¿De dónde provienen las ideas? De la mente. Ok, de la mente. Entonces, ¿cuál es el mundo primero? ¿Cuál es la realidad verdadera primera? La imaginación. Porque todo lo que tú puedas percibir en este mundo primero fue imaginado. No hay nada que no pueda ser imaginado. O sea, tú no dices, voy a hacer este programa y cuando lo haces dices, ay, voy a hacer un programa. Es imposible. Tú no puedes crear un vaso y decir, cuando ya lo tengas creado, decir, ay, voy a hacer un vaso. Todo este mundo es una proyección mental, imaginada. Por eso yo te decía, para entender qué es Dios, primero tienes que saber qué eres tú. Tú eres un ser pensamiento dentro de un cuerpo. El problema es que el sistema te ha hecho creer que tú eres un cuerpo, para que no sepas lo que tú realmente eres, porque tu cuerpo es limitado. Yo no llego a más hasta donde llega mi cuerpo. Pero si mi pensamiento sale de mi cuerpo, ¿qué me limita? Entonces sería omnipresente. Hasta la Biblia lo dice. ¿Dios es qué? Omnipresente. Si tú le sacas el software a un iPhone 15, ¿a dónde va? ¿Desaparece? A la nube, A la nube, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Dios? Dios es el plano de la existencia. Es como la nada y todo. Pero lo que te decía antes, ¿cómo sabe Dios que es Dios si ya lo sabe todo? Dios no quiere aprender, no tiene nada por qué hacer. Si Dios ya es todo, ¿cómo sabe el todo que es todo? ¿Cómo sabes tú que algo es malo o algo es bueno? ¿O cómo sabes tú que tú quieres ser feliz, por ejemplo? Bueno, es que la felicidad es una palabra muy grande. O bueno, también. ¿cómo sabes tú que lo que es ser millonario o lo que es ser cualquier cosa? Mira, por una sensación que sientes en tu cuerpo, igual que el bien y el mal, ¿no? Es una sensación. Pero para tú saber que algo es bueno, tiene que existir. Mira, si todo el mundo naciera feliz desde pequeño, desde que nace y hasta que se muere, fuese feliz y no existiera otra cosa en el mundo que fuese feliz, no valorarías lo que es la felicidad. No. Y alguien te llegara y te dijese y te preguntara, ¿tú eres feliz? ¿Qué es ser feliz? Tú no sabrías responder lo que es ser feliz. Si tú eres feliz desde que naces hasta que te mueres por siempre y alguien te dice, ¿qué es ser feliz? Tú no dirías, yo no sé lo que es ser feliz. Yo simplemente soy. Para tú saber lo que es ser feliz y para tú saber que tú eres feliz, tienes que haber experimentado lo contrario. Para que el todo y la nada, o sea, Dios, sepa qué es Él, qué es Dios, y digo Él en masculino para que la mente lo entienda, pero no es ni masculino ni femenino. Para que Dios sepa lo que es Dios, tiene que dejar de ser Dios. Si no, ¿cómo sabe qué es? Me está volando la cabeza, ¿eh? Porque intento entender todo y sí, te pillo, pero al fin y al cabo, claro. O sea, Dios simplemente es. ¿De dónde salió? Porque es, pero ¿de dónde salió? De esa pregunta, el todo se pregunta, ¿qué soy? Es como si la nada hubiese tenido conciencia de sí mismo y nace la conciencia de Dios. Es como si Dios simplemente es, que intenta percibir algo, imaginar algo como simplemente siendo. No habría nada. Por eso yo digo que Dios es la nada, porque cuando algo simplemente es, ahí, ni para aquí ni para allá, es. Pero esa nada, ¿cómo sabe qué es? Entonces se percibe a sí mismo y nace como la conciencia de Dios, ¿sí? Y esa conciencia de Dios es lo que en las religiones conocen como el Espíritu Santo, es la mente de Dios, lo llama Jesús. El Espíritu es la mente de Dios, una proyección de sí mismo, porque si Dios es, y Dios, yo digo siempre que Dios es amor. Si Dios simplemente es y no hay nada más, ¿cómo sabe Dios que es Dios si no tiene a quién amar? ¿Cómo sabes tú qué es el amor si tú no tienes a nadie a quien amar? Claro. ¿Qué sentido tiene? Entonces, para Dios saber lo que es Él y lo que es el amor, y Él no es una persona, sino una mente, por decirlo así, una energía, Él hace una proyección de sí mismo para saber lo que es. Entonces, deja de ser y empieza una proyección hacia afuera, como un Big Bang de imaginación para empezar a crear, porque Dios es creador. Pero ¿cómo sabe un creador que es creador si no ha creado nada?
Buah, increíble. Entonces empieza a crear, pero empieza a dejar de ser Dios, empieza como una búsqueda de sí mismo para entender lo que es, ¿sí? Entonces tú sabes que eres feliz porque en algún momento, o tú sabes lo que es ser feliz porque en algún momento no has sido feliz, ¿entiendes? Entonces ahí es cuando nace todo este meollo de la vida. Vamos a hablar un poco de lo que es el tema del humano y las religiones, porque claro, todo este tema está muy bien explicado, ¿sabes? La verdad que me has hecho ahora mismo hacerme muchas preguntas propias, ¿sabes? Pero claro, esto está casi siempre ceñido a la religión, ¿no? Al humano, la transformación de eso. ¿Me puedes hablar un poquito de tu pensamiento? Sí, mira, yo siempre he dicho que Dios no tiene nada que ver con religión. Totalmente de acuerdo. La religión es una manera del humano percibir o querer entender lo que es Dios. Pero Dios simplemente es. Dios no es cristiano, musulmán, budista. Dios es. El humano queriendo entender lo que es Dios se ha enganchado o se ha encarcelado porque el humano está en una cárcel mental y el humano no puede simplemente ser. Él necesita ser o cristiano o islámico o algo, pero eso siempre es hacia afuera, nunca va hacia donde realmente está Dios, que es dentro de ti, es la conciencia que está dentro de ti. Entonces, la religión... Hablas una cosa muy guay de que hace poco lo vi en un vídeo, en que todo esto viene de la conciencia de, por ejemplo, incluso lo que es Jesucristo, ¿no? Jesucristo que está puesto como un ser humano que existió y que creó una esta, pero también ser Jesucristo es como un estilo, ¿no? Claro, o sea, no, Jesús es una cosa y Cristo es otra cosa. Vale. Jesús es el humano, la persona humana que existió. Y Cristo es un estado de conciencia. Eso es. A la cual el humano Jesús llegó. Entonces, por eso es como un apodo, por decirlo así, que se le pusieron de Jesús, el Cristo, Jesucristo. Pero Cristo es un estado de conciencia. Tú eres Cristo también cuando entiendes todo esto que te estoy explicando. Porque ahí tú te empoderas, es la verdad de quién tú eres. Es un estado de conciencia. Entonces, Jesús descubrió todo esto que yo te estoy explicando y él lo quiso compartir al mundo. La religión cree que la segunda venida de Cristo es que va a venir él aquí a rescatar a todo el mundo. No, la segunda venida de Cristo ya está ocurriendo y es la venida de la conciencia crística, del despertar de la conciencia crística. Es cuando el humano ya está saliendo del engaño y está despertando para saber quién es y es darse cuenta que es Dios, que es un fractal de Dios. Un pensamiento de Dios. Tú eres un pensamiento de Dios. Yo soy un pensamiento de Dios dentro de un cuerpo. Entonces, eso es lo que vino a enseñar Jesús. Pero eso, para llegar a esa verdad, tú tienes que ir hacia adentro. Y esa verdad, la tiene que descubrir cada ser humano. Ese es el sentido de la vida. Descubrir que el humano es Dios. Pero ahí está el humano, ¿no? La negatividad. Porque el humano tiende a ser... muchas características negativas. Pese que nosotros creamos que somos muy positivos y que intentamos ver la luz, tiende a ser dominante, consumista. Eso tiene su explicación. Sí, pero realmente el poder está lleno de eso. El consumismo del poder del propio. Es como una especie de canibalismo mental y espiritual. Y si te pones a ver lo que es la sociedad en la que vivimos, los poderes, quiénes son los que gobiernan y cómo está tendiendo a eso, ¿no? Eso tiene una explicación también y es, la gente tiene un error de sí mismo y es que, bueno, el humano tiene un error de sí mismo que todo el mundo dice que somos imperfectos. Yo digo todo lo contrario y Jesús dijo todo lo contrario también. Jesús dijo que todos éramos perfectos. En realidad el humano naturalmente es perfecto. Yo en esta búsqueda me di cuenta de algo. Yo dije, ok, si Jesús dice que somos, porque hasta la misma Biblia lo dice, somos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y Dios es malo? En teoría no es malo. Luego el falso Dios sí, pero Dios no es malo. Lo que yo realmente soy es a imagen y semejanza de Dios, amor puro. Pero hay una parte de mí que no parece ser como Dios de bueno, pero está dentro de mí. Yo me di cuenta que había algo dentro de cada humano que el humano no es consciente. Y es el ego en la mente. El ego en la mente es una parte, es esa vocecita. Es como el diablito a un lado y el angelito al otro, ¿sí? Y es la mente que te va diciendo. ¿Consideras que Dios y el demonio es lo mismo? Es una parte de sí mismo. Mira, por eso yo te decía al principio que el mal no existe. El mal es falta del bien. Solo existe, Jesús dice que solo existe la luz, solo existe el amor. Solamente existe lo que es, el amor, el bien. Y el mal es falta de bien. La oscuridad, espiritualmente hablando, es falta de luz. O una sombra existe o una sombra es donde no llega la luz.
Claro. Una sombra no existe, es donde no llega luz. Entonces, ¿hay personas malas o personas con falta de amor? ¿Te das cuenta? Cuando yo dije que el mal no existe, no hay personas malas, hay personas con falta de amor. Entonces, el mal o la oscuridad se creó, es que eso tiene su explicación también. Cuando Dios empieza con esa autobúsqueda de sí mismo, empieza a crear imaginativamente, por decirlo así, en un planos abstractos que no son físicos. No existía el tiempo, todavía no existía este universo. Te estoy hablando de que hay otros universos fuera de este universo, por decirlo así, otros planos de existencia que son primeros a este universo. Entonces Dios empieza a crear hacia afuera y pensamientos o ideas se fraccionó como en pensamientos. Esto es lo que llaman en las religiones como los ángeles. Los ángeles son pensamientos de la mente de Dios, dice Jesús. Los ángeles no es el ángel ahí con alitas, no. Son seres pensamientos de la mente de Dios. Son ideas de Dios. Y estos seres, en el afán de intentar saber lo que es, empiezan a crear en otras dimensiones, por decirlo así, y crean planos de existencia como la vibración, la geometría. Todo eso existe en los planos abstractos, ¿sí? Pero todo eso te lo explico para entender por qué el humano es malo, ¿ok? Y por qué existe el mal. Entonces, en esos planos de existencia abstractos, donde existen seres que son seres pensamientos, los ángeles, por ejemplo, ellos no se perciben separados de Dios. Ellos son como un pensamiento de Dios que está creando, ¿sí? Pero esa creación, cuando tú creas algo, ¿lo creas hacia adentro o lo creas hacia afuera? Creo que es hacia afuera. Hacia afuera, es una expansión. La creación es expansión. Claro, Para expandir, ¿ves? Hacia afuera. Sí, sí. La expansión, entonces, si yo soy Dios, la expansión se aleja de Dios, por decirlo de una manera, ¿no? No es hacia adentro, sino que es hacia afuera. Entonces se va creando planos de existencia. Pero estos seres que llamamos como ángeles religiosamente o espiritualmente, no se perciben separados de Dios, sino son pensamientos de Dios expresándose a sí mismo, ¿sí? Es como si tú pisas un charco de agua, salen gotas aparentemente separadas del charco, pero ¿qué es lo que compone a la gota? Agua. Agua, claro. Es lo mismo que el charco. Entonces la gota, si tuviese conciencia, la gota diría, yo ya no soy un charco, yo soy una gota ahora. Pero es lo mismo prácticamente. Entonces esas gotas empiezan a crear planos de existencia con el afán de experimentar su poder creador. Y Dios está experimentando a través de todo eso para entender lo que es Él, ¿sí? Pero esas gotas no se perciben separadas. Lo que pasa aquí es que una de esos seres pensamiento, es que esto es muy loco, presta atención a lo que te voy a decir porque esto te va a volar la cabeza. Estoy intentando... Sé que es difícil de comprender, es pero muy difícil, si te pierdes el hilo, me dices para yo... No, todavía estoy. Entonces, hubo uno de esos pensamientos, uno de esos seres pensamientos de la mente de Dios, así como tú eres un ser pensamiento dentro de un cuerpo, uno de estos seres pensamientos de la mente de Dios, que son dioses creadores, ángeles, por decirlo de alguna manera, Él quiso ser también. Así como Dios quiso ser, ese ser pensamiento quiso ser también. ¿Sí? Y te lo explico de esta manera. Y de ahí salió el demonio. Ahí se crea lo contrario, aparentemente, de Dios. Y yo pongo esta analogía a mis alumnos. Y es que cuando algo no está limitado, o sea, la misma Biblia dice que, y me baso en la Biblia porque hay medias verdades, ¿sí? Pero manipuladas. Ahora luego, si quieres, hablamos un poco de ello. La misma Biblia dice que Dios es omnipresente, omnipotente, lo sabe todo, omnipresente y está en todas partes, ¿sí? Si algo es omnipresente, tú podrías decir, yo siempre digo, nadie nunca ha visto a Dios. Y la razón por la que nadie ha visto nunca a Dios es porque Dios es omnipresente, es ilimitado. Si no lo ven, pero sí que se puede presentar. Yo no puedo decir, o sea, tú estás limitado en un cuerpo, ¿sí? Tú mides 1,80 lo que midas. Esos son tus límites. Cuando algo es ilimitado no tiene ni principio ni final. Entonces yo no podría decir, ahí va Dios. Tú puedes decir, ahí va Dios. No se puede, porque es omnipresente. Entonces yo busco una analogía, que hay en este mundo que sea como Dios omnipresente y que hay en este mundo que sea como Dios, que esté en todas partes. Yo siempre digo, no puedes encontrar a Dios en ninguna parte porque Dios está en todas partes. Por eso nadie lo ha visto, porque está en todas partes. Entonces si tú coges el aire, el oxígeno, ¿tú puedes ver dónde empieza el oxígeno y dónde termina? No, claro. Porque es, ¿qué? Omnipresente, como Dios. ¿Qué pasó con uno de esos pensamientos o una de esas partículas del aire que eran el aire? Quiso ser, para saber lo que era. Dijo, yo ya no quiero ser un pensamiento de Dios, yo quiero ser. Y este pensamiento se limitó a sí mismo, como hizo Dios con el Espíritu, para saber lo que es. Y es como si, digamos que Dios es el aire omnipresente, ¿no? El oxígeno. Si yo cojo un globo y lo inflo, ese globo, ¿qué contiene dentro? Oxígeno o aire, ¿no? Aire y... Ok. Tengo un fractal del aire. Supongamos que este es un globo.
tengo un fractal del aire, ¿no? Dentro está compuesto de aire. Pero ¿qué está fuera del globo? Más aire. Más aire, ¿verdad? Entonces, si el globo tuviese conciencia, el globo diría, yo ya no soy el aire omnipresente, ahora soy un globo azul. Pero él no se da cuenta que por más que él tenga una idea de que él es ahora un globo, él no se puede escapar de la omnipresencia del aire. Y además lo que tiene dentro es aire. Si yo saco tu pensamiento y el mío... Estamos hablando como si fuera lo que es el tema del demonio, ¿no? Lo que sería Claro. lo que fue, ¿no? Claro, entonces... El pensamiento de Dios que se separó de sí mismo y se complementó a ser más pequeño porque a la raíz de eso. Pero, por ejemplo, siempre está indicado el mal, ¿no? El demonio, por ejemplo, no es algo que todo el mundo, incluso es que creo, no sé si tiene que ver, que ahora hablaremos de la Biblia, ¿sabes? De que tenga que ver con el tema de lo malo, de lo satánico, de todo lo que conlleva, que incluso también hay ahí una línea que se podría también hablar un poco, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que cuando este ser quiso ser, nace una idea de querer estar separado. Pero Jesús dice, estar separado de Dios es imposible. Creerse separado de Dios sí es posible. Entonces, este ser pensamiento que la religión dice que traicionó a Dios y que no sé qué y Dios lo desterró, no desterró a nadie. Él simplemente quiso ser. Un pensamiento de la mente de Dios quiso ser. Pero si yo tengo el globo inflado y si yo exploto el globo, ¿dónde va el aire que había dentro del globo? Al todo, sigue siendo el todo. Entonces, este ser pensamiento, lo que quiso ser es un Dios creador para saber lo que es ser creador también, ¿sí? Es toda esa experiencia. Entonces, ese Dios, ese tal diablo o demonio, o Lucifer, me da igual cómo lo llamen, creo que nunca sabremos el nombre exacto. Es lo mismo todo, hay diferencias, hay niveles, porque, por ejemplo, aquí entrarían muchas preguntas más, por ejemplo, en el tema paranormal, ¿sabes? En el tema espiritual, en los seres, ¿sabes? Claro. ¿Crees en eso? ¿Crees Por que supuesto. hay? Pues claro, entonces el demonio es como una especie de energía negativa en un punto, ¿no? El demonio Porque claro, estamos hablando de cómo se puede crear y cómo puede ser a tu perspectiva, ¿no? de lo que Claro. puede ser, pero realmente ahí hay muchos árboles, sí, árboles, más ramas. Claro, exactamente. Pero es que tiene su explicación por qué existen esas ramas. Mira, entonces cuando el globo quiere ser, sigo con la analogía del globo para que lo entiendas. Cuando el globo quiso ser separado, entonces él se limita, ¿sí? Y él quiere crear. Y ese ser, pensamiento de la mente de Dios, es el creador de este universo. De este universo, cuando él quiso ser, se limitó. Un globo tiene dimensiones, ya no es omnipresente, se limitó. Si tú te das cuenta, en este universo todo tiene límites. Esta mesa tiene unos límites, tú tienes unos límites. Todo aparentemente se separó. Tu pensamiento de mi pensamiento, si yo saco tu pensamiento de tu cuerpo y yo saco mi pensamiento de mi cuerpo, ¿qué nos separa? Nada. Nada. Somos uno todos. Pero ese pensamiento dijo, no, yo no quiero ser uno. Tú por allí, yo por aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este universo es creación de ese diablo, por decirlo así. Le llaman Demiurgo, Satanás. Este universo en el que ¿Dónde estamos en el que nosotros? vivimos. ¿Qué pasa? Los demonios, eso que espiritualmente hablando, no son malos. Lo que ellos quieren es no retornar a Dios, porque quieren seguir siendo separados aparentemente de Dios. Pero estar separado de Dios es imposible. Creerse separado de Dios sí es posible. ¿Qué le pasó a este ser? Que me da igual el nombre, como lo conozcamos. Que él quiso crear un universo separado de Dios. Pero cuando lo creó, se dio cuenta de que para crearlo necesita de Dios. Porque estar separado de Dios es imposible. Porque el globo no se puede salir del aire omnipresente. Entonces Dios es una energía. Porque para Él crear al universo necesita de esa energía creadora que es el amor. Todo el mundo... Yo digo, Dios es amor y el amor es una energía creadora. Porque nadie crea este vaso con rabia, llorando. Voy a crear un vaso. ¡Ah, maldito vaso! Todo lo que esta pared la hizo un albañil con amor. Bueno, mesa. Quizás las cosas se crean por necesidad también, ¿no? Quizás es casi siempre. Ahí está la cuestión de por qué muchas personas no consiguen el propósito de su vida. Porque crear y hacer son dos cosas diferentes. Para crear se crea con amor y hacer se hace por necesidad. ¿Y Dios hace o Dios crea? ¿Tú qué crees entre esas dos? ¿Que Dios crearía o Dios haría? Yo creo que hace las dos también, porque al fin y al cabo si Dios es todo... crea. Dios crea. Sí, pero a la vez crea su propia historia también negativa para que tal, por necesidad, a que sin eso no crea lo otro. Mira, no sé si me estás planteando también. Mira, entonces, ¿qué pasa? Ese es el pensamiento, crea su universo, aparentemente separado de Dios, pero para crear algo se necesita de Dios. O sea, se necesita la energía creadora. Todo lo que tú puedas observar ha sido creado por alguien con amor. Es imposible. Y eso es lo que te da a ti
O sea, tú este programa, este vídeo que estamos haciendo, lo estás haciendo porque lo amas hacerlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ahí estás expresando a Dios. Dios se está expresando a través de ti para saber lo que es hacer un programa, ¿sí? Entonces, se está expresando incluso a través de ese ser que quiso crear este universo aparentemente separado de Dios. Se necesita de Dios para crear un universo aparentemente separado. Entonces, ¿qué pasa? Que como todo es mental, todo es mental, todo es mental, todo es imaginado, este ser que le llamamos diablo, Satanás, Demiurgo, me da igual, para él seguir estando separado de Dios, aparentemente necesita de nosotros. Necesita de nosotros para seguir quedando separados de Dios. Porque si todo el mundo se va de este universo y vuelve a Dios, el universo desaparecería. Entonces, ¿crees que las reencarnaciones tienen que ver con el demonio? Claro. Entonces, ¿por qué está el sistema creado de esa manera? Para que tú, primero que todo, para que tú te percibas como un diferente a mí, y tú defiendas lo que tú crees que eres y tú digas, lo mato a él porque yo no quiero morir. Se me plantean más preguntas, ¿vale? Esto es que estás entrando ahora a un punto. Entonces, ¿crees que las élites pueden tener una conexión con el demonio directa? Claro, porque ellos quieren seguir separados de Dios. Y Jesús lo que vino es a decirnos que este mundo no es real, porque este mundo no es real. Y eso tiene su explicación también. Este mundo no es real, porque Dios no podría crear un mundo donde hay guerras, muertes, desigualdad, enfermedades. Eso es imposible, porque Dios es amor perfecto. Este mundo es creación de otro Dios. Y yo siempre digo, el infierno y el cielo no existen, son estados de conciencia. Pero si el infierno existiera como un lugar, ¿dónde crees que quedaría? ¿No consideras que, por ejemplo, el infierno puede ser también, imagínate que tú te mueres? Es que mucha gente lo tiene planteado como en la Biblia, como se lo pone, ¿no? Como un sitio donde te vas debajo de la tierra y está todo fuego, tortura, tal. No. Y muchas veces digo, si es más fácil, es decir, si existiera un infierno, que seguramente existiera, imagínate, si te mueres, ya no puedes volver atrás, solo vas a volver a meditar todo lo que hiciste anteriormente, castigándote a ti mismo por lo que no hiciste. Ese es el infierno, ¿sabes? Un estado de conciencia. Un estado de conciencia, exactamente. Así es. Y el estado de conciencia tuyo, o sea, todo el mundo tiene dentro de sí mismo el cielo y el infierno, ¿sí? Tú puedes hacer de tu vida, de tu existencia, un cielo o un infierno. Pero el sufrimiento, ¿qué sería más? ¿Como un cielo o como un infierno? ¿Un sufrimiento? ¿El cielo o el infierno? Un sufrimiento, ¿en qué estaría? ¿En un infierno o un cielo? En un infierno. Un infierno, ok. Cuando tú sufres en un brazo, sufres en la mente. Sí, físicamente o... O sea, ojo, aquí entra otra cuestión. Y es que el sufrimiento y el dolor no es lo mismo. El sufrimiento y el dolor no es lo mismo. El dolor es físico y el sufrimiento es mental. Si a mí me cortan un brazo, me duele. Es dolor. Pero si yo me quedo pensando en que ya no tengo un brazo, que nadie se va a fijar en mí, no voy a poder trabajar, ¿ahora qué hago? ¿Me deprimo? Sufro. Sufrimiento y dolor no es lo mismo. Pero si a mí me cortan un brazo y yo acepto que no tengo un brazo y sigo haciendo mi vida normal, no sufro. ¿Me duele? Porque me lo cortaron, pero no sufro. Claro. Sufrimiento y dolor son dos cosas diferentes. Bueno, me molaría que siguiéramos hablando del tema de cómo estamos desarrollando, porque claro, es que has sacado un punto que es súper guapo, que es el tema de donde estamos en este planeta, que está dirigido como por la negatividad y el infierno, que es realmente así, aunque hay muchas cosas muy positivas, pero es verdad, parece como que vivimos en un infierno, ¿sabes? Es una realidad, es un ¿sabes? infierno. Y que luego las masas, ¿no? Es decir, los que llevan este mundo, la élite, el poder, ¿sabes?, que cada vez sale más, ¿no? Como que están conectados con... Es que claro, pero ¿cómo puede ser que lo lleven tan mal, tío? La ¿sabes? intención es ¿por qué hacen eso? Por la avaricia, ¿Pero el querer más, el tal. ¿Y para qué si se van a morir igual? Sí, sí, sí. Eso tiene su explicación y la explicación es la siguiente. Todo lo que hay en el universo ha sido imaginado. ¿Sí? Todo existe, este boli, esto ha sido imaginado. Y está aquí físico porque alguien lo imaginó. Entonces, el universo en sí mismo es una imaginación de alguien. Entonces, yo te pongo este ejemplo y te hago esta pregunta. Si todos los seres vivos de este planeta, incluso si hay extraterrestres del universo, y vamos a incluir animales, insectos, todos, si todos nos pusiéramos de acuerdo a la cuenta de 3, apagarnos o morirnos, si todos dijéramos 1, 2, 3, ¡pum!, ¿el universo existiría? Pues no. ¿Por qué? Porque Porque no hay nadie que lo observe. Exactamente. Y mucha gente me dice, no, es que el universo no depende de mí. Pero si no hay nadie que compruebe que el universo está existiendo, ¿cómo existiría? Entonces, el universo es una proyección mental. Entonces, si todos los humanos dejamos de reencarnar y volvemos a la fuente, al servidor, a la nube, ¿qué le pasaría al universo? Desaparecería. Y entonces, el creador de este universo ya no tendría
universo. ¡Buah, qué buena, tío! Vale, ¿y dónde entran? Porque, claro, constantemente te escucho hablar de, por ejemplo, de lo que son seres de otros planetas, extraterrestres, alienígenas, UFOs, como lo queramos llamar, ¿vale? ¿Dónde entra todo esto aquí y cómo conecta con nosotros? ¿De qué manera? O sea, el universo está plagado de vida. Es imposible que alguien haya creado esto tan vasto. Pero la cosa es, ¿están a la misma par que nosotros? No. ¿Sabes? O sea, hay menos, hay iguales y hay más. Ojo, nivel de inteligencia estamos hablando, ¿no? Sí, bueno. Es que seres espirituales y seres extraterrestres no es lo mismo. Espirituales y extraterrestres no es lo mismo. Aunque todo al final es espiritual, porque todo existe en el plano espiritual de la imaginación. Todo proviene de allí. Pero hay seres que son extraterrestres físicos. La imaginación de Dios, exactamente, claro. Todo es un sueño de Dios, por decirlo así. Hay seres que son físicos, extraterrestres, y hay seres que son espirituales, que no están en este universo. O sea, hay seres que están dentro del universo físico como nosotros. Hay seres que son dimensionales en otros universos que no son físicos. Te pongo este ejemplo, mira, para que entiendas toda la diferencia entre uno y otro. Y ahí volvemos otra vez a Dios. El humano tiene dos caminos para evolucionar, solo dos caminos. Ahora mismo el humano está en un punto en que tiene que elegir un camino u otro. ¿Estás hablando de la humanidad o el humano en sí? Del humano para poder entender lo que son extraterrestres y qué conexión hay con los extraterrestres. Porque parece como que cada vez está más el timbre que van a tocar. Ok, pero eso tiene una explicación también, mira. El humano ahora mismo tiene dos caminos para tirar. Uno es el camino tecnológico y otro es el camino espiritual. Ahora mismo la humanidad está en un punto crucial de o escoge el camino tecnológico o el camino espiritual. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Es una movida eso, ¿eh? Cada vez, si se desarrolla más la inteligencia artificial, el humano va a pensar menos, va a desarrollar menos su capacidad mental. Va a ser así. ¿Ok? Es una mierda, pero es que va a ser así. Y eso tiene un porqué, tiene una explicación. Entonces, tú imagínate lo que, o sea, ahora mismo hay gafas de realidad virtual y yo puedo tocar, cerrar el WhatsApp en el aire, no sé qué. Eso estábamos haciendo en el 2025. ¿Qué podrán hacer los humanos en el año 5000 con la inteligencia artificial? No sé si llegarán hasta ahí, ¿eh? Llegará un momento en que ya no vamos a necesitar unas gafas. Va a ser todo neurológicamente. De hecho, la empresa de Elon Musk, creo que es Neuralink, algo así, la cuestión es que van a intentar meter chips en la conciencia. En la conciencia, sí, para mezclar. Entonces nos vamos a convertir como en cyborgs, en robots biológicos, perdón. Nos vamos a convertir en robots biológicos. Entonces, pero esos robots biológicos van a ser programables, no van a tener conciencia de sí mismos. Al final la inteligencia artificial y el humano se van, en algún punto en el futuro se van a mezclar. ¿Con el fin de qué? De tener el poder creador de Dios biológico y una programación. ¿Sí? Robots biológicos. Ahí se acabará el humano. Entonces, sí. Pero ese destino, esa línea de tiempo, entonces, mira, por ejemplo, hay ahora mismo realidades virtuales, ¿no? Y todo eso. Llegará un momento en que todo eso se mezclará neurológicamente con el humano, que el humano no va a percibir que es real y que no. Si Mark Zuckerberg crea un universo, un metaverso, hoy en día parece un videojuego, pero en 5000 años, si estoy jugando un videojuego, puedo hasta sentir que estoy dentro del videojuego. ¿Cómo van a distinguir los humanos de ese entonces lo que es real y de lo que no? Si lo puede percibir. Si para ti algo real es porque lo percibes, si esos humanos en el año 5000 pueden percibir, ¿cómo van a saber cuál es la realidad? Y si Mark Zuckerberg crea ese universo, ese metaverso, entonces Mark Zuckerberg sería el Dios creador de ese universo. ¿Y entonces quién te dice a ti que entonces no? sería una matriz dentro de una matriz de otra matriz. ¿Quién no te dice que esto ya es una matriz? Ahí está. Para ese entonces, los humanos que estén en el metaverso de Mark Zuckerberg o de Meta, va a ser un universo que no van a poder distinguir lo que es real de lo que no, y el creador de ese universo sería Mark Zuckerberg. Entonces sería un Dios creador de una realidad que está dentro de otra realidad. Y esta realidad, ¿quién nos dice que es la creación de otro Dios que está dentro de otra realidad? Ya ves. Ese destino es el tecnológico, el de Elon Musk, el de la inteligencia artificial y todo eso. ¿Eso nos acerca a Dios o nos aleja de Dios? Nos está alejando constantemente, claro. Entonces, esos humanos de esa realidad ya existen y ellos están viajando al pasado en la línea de tiempo. De alguna manera han conseguido alterarle el tiempo, viajan al pasado para alterarlo, para que el humano hoy en día escoja ese camino. Porque si el humano escoge ese camino, o sea, necesitan que el humano escoja ese camino para ellos poder existir.
Porque si el humano no escoge ese camino, esa realidad futura no existe. Bueno, si eso fuera, es que realmente han visto que puede que no funcione por el otro lado, ¿no? Entonces, claro, pero es muy jodido porque ahora mismo mucha gente se plantea eso, ¿no? De el despertar. Pues yo hablo, no en el podcast, sino en personas y tal, y cada vez la gente lo tiene más claro, como no me gusta la realidad en la que vivo, hay algo que me plantea, soy un esclavo social, todo lo que está pasando a mi alrededor es algo que no comprendo, ¿sabes? O no me adapto, ¿sabes? Es como estás como inadaptado a la sociedad en la que... Esa incomodidad te hace buscar a Dios. Llámalo Dios, vida, universo, amor, lo que sea. Me da igual cómo lo llames. Esa incomodidad te hace buscar a Dios. Por eso Dios permite que eso ocurra, para que tú lo busques. Y ahora, si el humano no escoge el camino tecnológico de la derecha y escoge el espiritual de la izquierda, ya dijimos que el tecnológico nos aleja de Dios. El espiritual, la evolución espiritual, ¿es física, es tecnológica o dónde ocurre? Ocurre en la conciencia, en la mente. Si el humano desarrolla la mente, llegaría a un punto en que podría mover cosas con la mente. Si el humano sigue desarrollando la mente con el despertar espiritual, como vino Jesús a enseñarnos, el humano podría incluso hablar telepáticamente, si desarrolla el 100% de la mente. Si el humano ya puede mover cosas con la mente, ¿para qué necesita unas manos? Si el humano puede hablar con la mente telepáticamente, ¿para qué necesita una boca? Si el humano puede hacer todo con la mente, ¿para qué necesita un cuerpo? Entonces, la civilización humana se convertiría en una civilización mental, espiritual, sin cuerpo. Eso nos convertiríamos en seres pensamientos que es lo que realmente somos, seres espirituales, como ángeles, por decirlo así. Si el humano en ese plano donde sea que quede de evolución espiritual sigue evolucionando tanto la mente, al final todas esas conciencias se convierten en una sola conciencia. ¿Y esa sola conciencia quién es? Dios. Dios. Entonces, así como los del futuro tecnológico están alterando la línea de tiempo para que ellos existan, si los humanos evolucionan en una sola conciencia que es Dios, si ya existe Dios, entonces es que ya hemos evolucionado a Dios. ¡Buah, qué buenísima, tío! Me está encantando. Y Dios está ayudando a sí mismo para que Él exista. Claro. Entonces Dios, por eso Dios es, porque es el principio y el final. Porque Dios es el punto de partida y hacia dónde nos dirigimos. ¿Has visto el símbolo del infinito? Es el principio y el final. Para Dios todo esto fue... ya. Es como, uy, ¿quién soy? Ya. Entonces cuando Dios es un yo de un futuro muy lejano tuyo. Como Él ya lo sabe todo y lo puede ver todo, si tú sueltas el control, tu mismo yo de un futuro muy lejano te ayuda a ti para que tú vayas el camino para que Él exista. En realidad, ni tú ni yo existimos. Solo existe Dios. Entonces, esa es la famosa guerra entre el bien y el mal. Es que uno se quiere seguir alejando, se quieren seguir separando de Dios, pero separarse de Dios es imposible. ¿Quién te ha enseñado todas estas cosas, tío? Porque, claro, me estás diciendo ¿Yo soy Dios? Dios lo sabe todo, lo puede saber todo. No, pero hablando en serio, tío, es decir, montas un restaurante, vienes de Colombia, estás haciendo tal, claro, tu despertar, a ver, yo ya te conocía, como decía, pero es que es flipante, tío, ¿sabes? Tu conocimiento respecto a lo que tú observas, ¿no? Y intentas expandir a las demás personas, aunque aquí hay una línea muy... En el 4D que vivimos ahora es como qué es verdad de lo que es verdad, ¿sabes? También, ¿me entiendes? Pero, wow, no tienes alguien que... ¿Cómo te...? ¿Sabes? Algo que te diría... Porque esto no tiene que ser de repente de ti, de... No, yo no lo aprendí de alguien. Aprendí cómo descubrirlo, ¿sí? O sea, yo todo esto lo supe, a mí me llegó la información cuando supe que yo era Dios. ¿Pero como de un sueño? No. Existe un libro que sé que mucha gente cuando escuche esto me va a decir que estoy loco, pero hay mucha gente que lo estudia. Jesús tiene un libro y no es la Biblia. Jesús canalizó un libro, ¿sí? ¿Un libro real? Un libro real está ¿Escrito aquí. por Jesús, dices? No, canalizado. Canalizado, ¿cómo ¿Qué es quiere eso? decir? Que alguien prestó su cuerpo para que Jesús le dicte. ¿Y cómo? Dirías tú, eso es qué locura. Yo también pensé lo mismo cuando lo descubrí. Dije, ¿Jesús? ¿Cómo así? ¿Un libro? Pues en los años 70 hubo una mujer que era psicóloga y de repente ella empieza a escuchar una voz en su mente que le dice escribe, 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 escribe todo el tiempo. Una psicóloga. Te estoy dando la historia de cómo se creó el libro. Entonces ella dice, le cuenta a un compañero de trabajo y le dice, oye, mira, que me está pasando esto. O sea, toda la noche escucho una voz en mi mente que me dice escribe, escribe, escribe y me estoy volviendo loca. Entonces su compañero de trabajo le dice como, ok, vamos a hacerle caso a esa voz, a ver qué dice.
Entonces se ponen los dos a ver qué le decía, le dictaba su voz en la mente. Y resulta que esa voz en la mente se identificó como Jesús, muy loco. Y le dice el título del libro. Y le dice, esto es un curso de milagros. Ellos se reunieron todos los días, todas las noches, para escribir lo que esa voz en la mente le decía y tardaron 7 años en escribir ese libro. 7 años. Y tú dices, vale, esto es una locura, alguien se lo puede inventar. Yo pensé lo mismo. Claro, porque ¿qué diferencia hay entre una persona que escucha voces a Ajá. la locura a tener un problema puede real, ser. ¿sabes? Puede ser, eso puede pasar. Pero es que si tú lees ese libro, yo no lo creí. ¿Cómo se llama? Si puedo Un saberlo. curso de milagros. ¿Así se llama? Así se llama. Es un libro tocho así. Yo lo leí, cada cosa que yo leía me volaba la cabeza. Me di cuenta que ese Jesús que supuestamente está en ese libro, que dictó ese libro, no tiene nada que ver con la religión. Es de la mente. Sí habla de Dios, utiliza el término Dios, pero habla es de la mente. Como tú, la conciencia y todo lo que te estoy explicando. Entonces ese libro tiene unos ejercicios, que son 365 ejercicios, que los estoy subiendo a mi canal de YouTube, por cierto, para que tú... ¿Por cuál vas? Voy por el 18, empecé este año, o sea, los estoy subiendo todos, son 365 ejercicios que tú tienes que hacer en tu día a día para sanar la mente. Yo le llamo sanar la mente, dice sanar la mente. Entonces, con esos ejercicios, tú vas o sea, es como una preparación de Jesús para que tú te conviertas en Cristo. Y Cristo es la mejor versión de todo ser humano, que lo sabe todo, que lo puede saber todo y que tiene todo dentro. Entonces te enseña a ir hacia adentro. Entonces yo hice ese libro. Yo me di cuenta, ¿cómo es posible que Jesús haya editado un libro? Eso es imposible. Y yo entendí, el mismo libro te explica cómo eso es posible. Y es porque Jesús ya no está vivo. Pero lo que no está vivo de Jesús es el cuerpo. Lo que no está vivo de Jesús es el cuerpo. ¿Y Jesús es solo el cuerpo? No, es una conciencia. Una conciencia, claro. Jesús ya no tiene un cuerpo. Yo sí tengo un cuerpo todavía. Entonces dice Jesús, la única distancia que hay entre tú y yo, Eric o Michael, dice Jesús, la única distancia que hay entre tú y yo es un pensamiento. Y es tu pensamiento de que tú eres un cuerpo y de que Jesús está muerto. La única distancia entre tú y Dios es un pensamiento, una creencia. Tú dices, Jesús ya no existe porque no tiene un cuerpo. ¿Por qué? Porque tú te identificas con un cuerpo. Entonces, así como el aire que está dentro del globo va al todo, Jesús está en el todo. Va, impresionante, tío. Entonces, no hay separación entre tú y Jesús. Y entonces la Biblia, vamos a hablar un poco de la Biblia, porque has sacado un libro, pero vamos a sacar el libro que todo el mundo conoce. Es el libro más famoso del mundo, el libro más viejo, o eso creo. El más manipulado. El más manipulado, ¿sabes? Eso lo tengo clarísimo. Y luego que está varias formas de libro, ¿vale? Porque está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son el mismo libro repartido en diferentes... Mira, para mí, y yo lo digo delante de quien sea, para mí la Biblia no es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios y dice, Dios, y no. ¿Por qué? ¿Pero crees que tiene un punto...? Hay verdades, ¿sí? O sea, la Biblia se escribió 100 años después de la muerte de Jesús por gente que ni conoció a Jesús. Correcto. O sea, dice el Evangelio de Juan, pero ni siquiera Juan escribió el Evangelio de Juan. Porque él habla en el mismo Evangelio de sí mismo en tercera persona. Si lo hubiese escrito él diría, yo, Juan, el que estoy escribiendo esto, yo... No, él habla en Juan siempre, como él. Entonces, alguien escribió diciendo que eso lo decía Juan. Fueron escribas, o seguidores de los discípulos o sea, ¿sí? Y entre cada libro de la Biblia significa un compilado de libros, una biblioteca, ¿no? Hay siglos de diferencias y eso está sujeto a ideas de quienes lo escribieron. Personas diferentes. Diferentes. Y, o sea, no somos capaces de mantener un cotilleo de la vecina contigo, ya si yo se lo cuento a otro, le cambio una cosa, el otro... Teléfono roto. O sea, imagínate 2000 años. Claro. Y encima pasando por manos ambiciosas. ¿No? O sea, tal vez los primeros escritos originales de aquel entonces en el idioma original pues tenían buena intención, pero con el tiempo eso o sea, se ha manipulado mucho. ¿Qué pasa? Que la Biblia, el Antiguo Testamento es la Torá. Es como la Biblia de los judíos. Y Jesús vino a contradecir esa Biblia. ¿Cómo puede haber en un mismo libro diciendo que es la palabra de Dios cuando Jesús llevaba la contraria de lo que dice el Antiguo Testamento? Y de hecho, si tú lo lees, los dos se contradicen, porque en el Antiguo Testamento hay un Dios macabro, un Dios tenebroso, violento, y el Jesús del Nuevo Testamento es más amor, más... porque no hablan del mismo ser. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta que cuando dicen Dios no se están refiriendo al mismo ser. El Dios de la Biblia del Antiguo Testamento es un extraterrestre que ha manipulado a la humanidad para alejarnos de Dios.
Y el Dios que vino a hablar Jesús es el Dios verdadero, la conciencia, el ser. Como él vino a contradecir esto, lo mataron. Jesús, que es Dios también, me has así partido como la tú. cabeza cuando me has dicho que fue un extraterrestre el que creó esa Ajá, unidad. Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es un extraterrestre. Estamos hablando de que puedan ser como los Anunnakis y todo el Ajá, principio de... porque el Antiguo Testamento se basa en las tablas sumerias. Y en las tablas sumerias hablan de Elohim. Y Elohim es en plural, es una palabra que es en plural, significa dioses. A ver, habrá gente aquí quedándose loquísima, pero es que eso es una realidad como un templo. Es que ¿sabes? es así. O sea, la Torá es basada en las tablillas sumerias y las tablillas sumerias no hablaban de un dios, hablaban de dioses creadores, o sea, extraterrestres. De hecho, nosotros somos creación de extraterrestres. Nosotros, el cuerpo físico, no lo que realmente somos. Ahora vamos para allí. Entonces, en la Torá dice dioses Elohim. Y si tú te das cuenta, en el Génesis, en el Antiguo Testamento, Dios dice, entonces hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si Dios estaba solo, ¿por qué habla en plural? Hagamos. ¿Te das cuenta? El problema es que hay confusión y líos ahí. Y la gente no entiende. ¿Por qué pasa? Que la gente que está en la religión no se cuestiona la Biblia. Se sabe la Biblia arriba abajo, pero no se sabe la historia de la Biblia. Si la gente buscara la historia de la Biblia, se daría cuenta que eso no proviene de Dios. Tal vez hay mensajes y dice, no, es que la Biblia no la escribió Dios, pero tiene inspiración de Dios. Yo digo, todo lo que sea amor, y no solo en la Biblia, viene de Dios, porque Dios es amor. Pero lo contrario al amor es el miedo, ¿sí? Y la Biblia y la religión, ¿qué inculca? El miedo. Miedo. Sí. Y Dios no es miedo. Entonces no proviene de Dios. El problema es que hay confusión de dioses creyendo que es el mismo Dios. La culpa de que la gente no crea en Dios, mucha gente que estará viendo esto no cree en Dios. Y es por culpa de la religión. Si no existiera la religión, todo el mundo sabría lo que es Dios. De hecho, yo no creo en Dios. Yo tengo la certeza de Dios, porque la creencia implica duda. Cuando yo creo en algo, es bueno, puede que sí, puede que no. No, yo soy Dios. Yo vivo en Dios, yo no creo en Dios. Dios vive en mí, yo vivo en Dios. O sea, yo tengo la certeza de Dios. Yo soy Dios y tú eres Dios también y todo es Dios, ¿sí? Los religiosos creen en Dios. Ellos no saben, ellos creen. Puede que sí, puede que no. Y Jesús no vino a crear ninguna religión. Porque si esa hubiese sido la intención de Jesús, ¿por qué no escribió Jesús la Biblia? Claro. Lo hubiese escrito él, ¿no? Más fácil. Muy buena esa. No, pero la han escrito gente que ni siquiera lo conoció. Y bueno, y luego también lo que te dije antes, ¿no? Fíjate que curioso, el otro día se lo decía a unos familiares míos que son muy creyentes en la iglesia, ¿vale? ¿No te parece extraño que maten los romanos a Jesucristo por parte de los juditas, que fueron los que denunciaban y atacaban para cargarse también a él, y que luego todo lo que el cristianismo esté relacionado con el Vaticano en Roma? ¿Sabes? O sea, Entonces, los mismos que mataron son los que tienen el poder, que ya tenían el poder. ¿No te parece algo extraño, sabes? A partir de ahí de... O sea, lo mismo lo quitan del mapa. O sea, es que fueron tan listos que lo mataron para que no revolucionara. Porque en ese entonces había élite también, había gobiernos. Y claro, este tío empezó a revolucionar a todo el mundo. Entonces los gobernantes de aquel entonces, los romanos, los emperadores, dijeron, este tío hay que pararlo. Porque lo que hablaba Jesús era lo mismo que yo te estoy contando. Entonces todo el mundo se quedaba, ¡wow! ¿Qué está diciendo este hombre? Entonces todo el mundo empezó a regar ese mensaje. Entonces los gobernantes de ese entonces dijeron, hay que borrarlo. Cuando lo quitaron del mapa, se dieron cuenta que el mensaje continuaba moviendo masas. Entonces, ¿qué dijeron? Esto no podemos pararlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomarlo y darle la vuelta. Entonces, ya... Tiene todo su sentido. Claro, para ellos no quedar como los malos, ellos inventaron que Jesús murió por tus pecados, para hacerte sentir a ti culpable de su muerte y ellos limpiarse las manos. Entonces ahora tú, el culpable de la muerte eres tú porque eres pecador de Jesús. Y ellos ya quedan como bien. Entonces, claro, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y eso fue lo que hicieron los romanos, la religión. Y la religión fue creada por el cristianismo, por Constantino, un emperador, para seguir domando a las masas, agarrándose de un mensaje tan poderoso y de un tío tan poderoso como Jesús. Un metafísico, un maestro metafísico, que no tiene nada que ver con religión. Si Jesús estuviera vivo ahora, aquí, en el planeta, como un humano estaría hablando de reencarnación, de meditación, de la mente, del universo,
Y tú dime qué tiene que ver eso con religión. Nada que ver. Nada que ver, ¿sí? Sí que hay gente que da mensajes buenos, pero es verdad que la finalidad y luego ya encima todo el lado oscuro que hay, que cada vez veo, pues me indago mucho en eso, ¿sabes? En los protocolos las cosas que están abriendo, los protocolos, el mundo oscuro, los niños, el tal, y dices, hostia, tío, es que es una locura, tío. Y no pasa nada. O sea, no es que se fue así, pero hay Si la gente supiera a quién está adorando en las religiones, saldría de ahí corriendo. ¿A ti no te parece una misa, un ritual satánico? Ofrecen la sangre y el cuerpo. Un ser de luz, porque existen los seres de luz, los ángeles existen, pero no es lo que nos han contado, existen. Un ser de luz es amor incondicional. No, un ser de luz no necesita que lo adoren. No quiere que tú lo adores. Solo un ser malvado y maligno dice, yo soy el poderoso, adórame, dame sacrificios, dame la sangre, dame el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, toma, te lo ofrezco a ti, toma. Es un ritual satánico. O tú no ves los nazarenos en Semana Santa, todo eso, y llevando un cadáver ensangrentado, ofreciendo. Sí, es muy loco. Es un ritual satánico, la gente no sabe. Los curas vestidos de negro, todo así muy tenebroso. ¿Tú pasarías una noche solo en una iglesia? Sí, pero te da mal rollo, pero ¿verdad? Me da mal rollo, claro. ¿Cómo la casa de Dios da mal rollo? Me pondría a hacer ahí espiritismo o algo, ¿sabes? Seguro. Es pagano. Y las iglesias son centros que te roban la energía. Y la gente, como no es consciente de la energía, porque la gente cree que es solo el cuerpo, va y regala su energía. ¿Qué opinas de cuando, por ejemplo, la gente reza? Cuando hace... ¿Qué Eso- significa? eso- ¿Crees que abre un portal? Cierra. No abre un portal, lo que hace es que te duerme. ¿No crees que hay una conexión? Porque, por ejemplo, yo sí que he podido notar, aunque no creo en eso, cuando he querido contactar con mi yo del futuro, o con Dios o con lo que... No lo sé, la verdad, porque ahora me he hecho muchas preguntas después de todo esto que me has dicho. Sí que he notado, porque yo no soy creyente, no soy cristiano, pero sí que creo, tío, ¿sabes? Cada vez lo tengo más claro, ¿sabes? Y sí que he podido conectar con algo que me ha podido aportar, o eso he intuido yo. Si quieres, ¿no? Sí, disculpad chicos, ha habido que están pasando todos los bomberos, una liada que te cagas. Bueno, he podido conectar con que hay algo que cuando yo le pido, él me da, ¿sabes? Eso es. Y de verdad que es muy loco, tío, pero es que lo he vivido muchas veces. Por eso incluso cuando me ha ayudado muchas veces en mi aspecto, ¿no? He dicho, nah, era yo, que me estoy tal, y cuando estaba ya bien, ¿sabes? Es mi paja mental, ¿sabes? Esto No. es así, he rechazado. No. Y de repente me ha vuelto a castigar en el rechazo y he dicho, mierda, te rechacé y voy otra vez a pedirte. Ok. Y vuelves a dármelo. ¿Ok? Porque es amor incondicional. Sí, lo sé. Entonces, ¿qué pasa? Orar y rezar no es lo mismo. Rezar, Ponme las diferencias entre una cosa y otra. Rezar es, valga la redundancia, una serie de rezos, repeticiones, Ave María, Padre Nuestro, bla, 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 no tiene nada de conexión. Orar ni siquiera es decir, es escuchar. O hablar en O silencio, sea, ¿no? rezar es hablarle a Dios, orar es escuchar a Dios, ¿sí? Y Jesús dice que una oración nunca debe caer en la trampa de suplicar, porque Dios ya te lo ha dado todo. Dios siempre quiere que todo lo mejor para ti y te ha dado todos los mecanismos para que tú, o sea, Dios te ha dado todos los mecanismos para que tú lo tengas todo. No tienes ni siquiera que pedir. Eres tú mismo que te crees separado de Dios o de algo, una fuerza poderosa que te va a dar algo. No, ya está todo dado. Si tú vas a un pajarito, por ejemplo, y le rompes el nido, el pajarito lleva construyendo un nido ahí, machacándose el lomo, hace un nido. Y tú llegas y se lo rompes. ¿El pajarito qué hace? Inmediatamente se va a conseguir más ramas, incluso se va cantando porque sabe que Dios le provee los medios para hacerse otro nido. El pajarito no le pide a Dios, él sabe que ya está dado, ¿sí? Sí, pero hay momentos que también uno está perdido, o tú has Claro, estado pero perdido. entonces eres tú el que estás perdido. Dios te ha dicho, toma. Ya, pero tú has pedido. Claro, pero entonces lo hacía mal. Cuando pedía, recibía menos. Ahora yo sé que todo lo que yo pueda querer ya lo tengo. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí de Jesús. Todo lo que tú puedas imaginar existe. Qué buena, tío. Todo lo que tú te puedas imaginar, porque Buenísimo. todo existió primero en la mente, como una imaginación. Todo lo que tú puedas imaginar existe. Si yo te digo a ti, imagínate un piricam pum pum pum, imagínatelo. No puedes imaginarlo, ¿verdad? Pero si yo te digo, imagínate en la casa de tus sueños, Claro, porque existe. claro. Si yo te imagino, imagínate la vida de tus sueños. Puedes, porque existe. Solo que como estamos en la ilusión del tiempo, hay un proceso del tiempo en el cual eso se materialice. Pero para eso ya entramos en tema de la manifestación y todo eso. ¿Sí? Cuando tú comprendes quién eres, tú sabes que todo lo que tú puedas imaginar lo puedes tener. Así yo he creado mis redes sociales y todo lo que hago. Y todo esto es una imaginación tuya también y de otros, pero existió en tu mente. Entonces simplemente hay que seguir
accionando. Yo siempre digo, imaginación sin... O sea, todo existe en la imaginación, pero imaginación sin acción es ilusión. Hay que unir las dos piezas para que se manifieste. Brutal. Vamos a hablar de un tema que hemos estado hablando anteriormente, pero no me lo has desarrollado, ¿vale? Que es de la creación humana, ¿vale? Los aliens y ese tema, ¿vale? Ok. Si quieres, desarróllate o te hago yo preguntas de ese quieras. tema. Dime. ¿De dónde crees que viene el humano? El humano es esto físico, no es el programa. Totalmente de acuerdo. Es el humano viene de un experimento de muchas razas con la idea de crear la raza perfecta como fuente de energía. Buas. El humano es una raza, una mezcla de muchas razas o un experimento para crear un ser perfecto que esté conectado al creador para seguir creando este universo. Pero somos como una inteligencia artificial de alguien. Pero a ese alguien que creó el humano no le conviene que la inteligencia artificial se le revele. Porque como es tan poderoso el humano, entonces se le acaba el chiringuito. Entonces el humano, la gente en la misma Biblia dice, lo vuelvo a ir a ese tema porque la Biblia dice que somos imagen y semejanza, pero nosotros, el cuerpo físico no es imagen y semejanza de Dios. Lo que es imagen y semejanza de Dios es tu alma. Las imágenes y semejanzas de los que te crearon, ¿no? Claro, pero el cuerpo físico lo ha creado los extraterrestres. Expertos en genética, ingeniería genética, porque todos somos creadores, incluso el humano es creador, un Dios creador. No sé si tú tengas hijos. ¿Tienes hijos? Claro. Ok. ¿Es el hijo tuyo lo ha creado Dios o lo has creado tú? Lo creé yo. ¿Tú? Ok. Has creado otro ser humano pensante. Tú. Y ni siquiera sabes cómo. O tú le pusiste la oreja. Con la energía de Para crear una persona hay que hacer el qué. ¿Qué hiciste tú con tu mujer para tener a tu hijo? Hacer el amor. ¿Hacer el qué? Amor. Entonces el amor es una energía creadora. Por eso tú dices, hago el amor, no hago el miedo. Necesitaste de Dios para crear a otro ser humano, pero lo creaste tú. O sea, que tú eres no hay prueba más fuerte, más clara de que tú eres Dios que crear otro ser humano. Ya ves. Buenísima. ¿Cómo yo he creado otro ser pensante? Ha salido del cuerpo de mi madre, de una mujer. ¿Cómo un ser humano sale del cuerpo de dos seres humanos? Pero lo tenemos tan acostumbrado que no nos caemos en el milagro de la vida. Bueno, lo primero y más importante, el amor. ¿Qué es el amor? Una energía creadora. Para mí, el amor no es, ay, te amo, oh, qué cursi. Eso es otra cosa. Es que ni siquiera sabemos lo que es el amor. El amor es una energía creadora y todo. Es la energía creadora que ha creado todo. Porque si un albañil no hace esta pared porque ama su oficio, si tú estás amargado en tu trabajo y estás de albañil y tú haces esa pared a los 15 días, ¿qué le pasa? Se cae. Claro. Pero si es un hombre que ama lo que hace y lo hace con amor, se nota. Claro. Aquí viene la pregunta que por eso te he hecho la primera pregunta. Te vi hace poco en un vídeo de esos que haces en Instagram, de que hablabas del sexo, ¿vale? Y el amor. ¿Qué diferencias hay para ti entre el sexo y el amor? Y también me gustaría que luego lo planteáramos un poquito más, ¿vale? Lo que es si está mal, el sexo está con lo malo o está con lo bueno, ¿qué diferencias hay? ¿El amor con el sexo se basa en dos o en más? ¿Se puede amar a más? Yo siempre, de mí vas a escuchar una cosa y es que no hay nada bueno ni nada malo. Todo simplemente es, ¿sí? No hay nada bueno ni nada malo. Si tú coges un cuchillo y lo utilizas para matar, es malo. Si tú coges un cuchillo para cortar verdura, es bueno. El cuchillo simplemente es. Eso hay que tenerlo claro. Nada es bueno ni nada es malo, todo simplemente es. Entonces, el sexo no es malo. De hecho, un orgasmo es lo más parecido que tú vas a experimentar en la tierra de ser Dios. Dios es un orgasmo eterno. O sea, es que ni un orgasmo no le queda... O sea, tú imagínate un orgasmo, no que lo sientas ahí abajo en tus genitales, sino un orgasmo pleno de plenitud. O sea, tu cuerpo explotaría, no lo soportaría. Eso es Dios. Un orgasmo es un regalito que te ha dejado Dios para que tú lo recuerdes. ¿Sí? Y el humano... El sexo es la unión de los dos polos opuestos que hacen el todo. Las dos partes que se quisieron separar de Dios se unen. Y hay un éxtasis, que es un orgasmo que hace la vida. ¿Cómo va a ser malo el sexo? ¿Cómo podría Dios... Mira, yo siempre digo algo. Si algo estuviera realmente prohibido por Dios, simplemente no existiría. ¿Cómo Dios te va a dejar unos genitales para que no los uses? Claro, totalmente. Aquí entra en cuestión algo. Y es que cuando tú ya eres esclavo de eso, cuando algo se vuelve malo es cuando te quita la paz.
cuando ya te vuelves esclavo de eso, cuando ya tienes dominio sobre tu ser. Estás hablando de estar enganchado a algo, Enganchado a lo que sea, al sexo, lo que sea, cuando ya ahí se vuelve algo malo. Ya eres esclavo de algo, pero el sexo es lo más maravilloso que hay. Es lo más espiritual que puede haber. ¿Por qué? Porque es la unión de los dos, del yin y el yang, del femenino y masculino que crea una vida. ¿Cómo va a ser malo? Pero cuando ya... Siempre está involucrado, como en la religión, que aunque sé que esto no tiene nada que ver con eso, como que el sexo está en algo negativo, ¿sabes? Que bueno, todo tiene su función porque claro, es como que el amor, el sexo, la creación está mal para ti. Obviamente el sexo con amor es más poderoso. De hecho, la energía sexual es la energía creadora. Yo cuando tengo mucha gana me pongo a grabar vídeos porque esa energía, ese impulso es lo que me mueve a mí. Lo que pasa es que la gente lo derrocha. Si la gente cada vez que se excita se pusiera a crear algo productivo, todo se le manifestaría. Pero la gente, ¿qué hace? Lo derrocha. Ahí está el problema. Derrochar esa energía creadora. Lo que tú tienes que hacer es transmutar esa energía hacia enfocarla con tu atención hacia algo. Es que yo siempre digo, hay algo muy poderoso que todos los humanos tenemos y es la atención, el poder de la atención. La gente no es consciente de eso. Tú ahora mismo tienes una gorra en la cabeza, la llevas toda la entrevista y no sabía que la tenías hasta ahora que yo te lo he dicho porque tú has puesto atención en la gorra y la sientes en tu cabeza. Sí, claro, como tu reloj o la cama sudadera. Claro, porque no tienes puesta tu atención. Sí. ¿Entiendes? Es más, también ahora con el tema de las redes sociales, aunque nosotros trabajamos en eso, cada vez veo más que se influencia en perder la atención de lo que está pasando. Y ellos te la llevan hacia el lado que ellos quieren. ¿Entiendes? Entonces, el sexo es la energía sexual, es la energía creadora. ¿Cómo va a ser malo eso? Lo que pasa es lo que te digo. Malo es cuando ya te quita la paz, cuando tú ya la estás derrochando. Pero no es malo. O sea, lo que sí hay que entender es que es el acto más poderoso energético Entonces, por ejemplo, tener constantemente sexo con personas diferentes, ¿estaría relacionado en lo malo o en lo bueno? Es malo, entre comillas, para alguien que no es consciente. Cuando tú despiertas, tu verdadero ser, tu verdadero poder, tú te das cuenta que nada tiene poder sobre ti, ¿sí? Entonces, lo ideal es, obviamente, como cuando dos personas están dormidas, por decirlo así, ahí hay un cambio energético. Pero cuando una de las dos personas o las dos personas están despiertas, reconocen su poder y no hay nada que interfiera en eso. Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco lo que soy, si yo soy luz, soy amor, soy la energía de Dios, hay gente que está en el camino espiritual y dice, no, yo me protejo de las malas energías, no, yo no entro a este sitio porque hay mala energía, yo no hablo con tal persona. No, por protegerse de la mala energía. Si tú reconoces que tú eres la luz, tú no te proteges de la oscuridad. La oscuridad se protege de ti. Yo no me protejo de las malas energías. Las malas energías se protegen de mí. Pero hablabas también Perdona. ¿Quieres seguir o...? Sí, no, lo decía para que cuando alguien despierta realmente su poder, no hay fuerza externa que lo pueda afectar, por decirlo de alguna manera, a menos que tú no seas consciente. Entonces, cuando tú no eres consciente, estas energías, esos hermanitos oscuros, utilizan el sexo, utilizan muchas cosas, la música, el alcohol, no sé qué, muchas cosas para seguir manteniendo la ilusión. Pero no es que sea malo, es que tú no eres consciente, ¿entiendes? No eres consciente de quién eres, no eres consciente de tu poder. Pero si tú ya eres consciente de tu poder y lo haces el amor con amor, tiene exceso, pues puedes, de hecho, cuando tú despiertas disfrutas más del sexo, porque ya eres consciente y los orgasmos son más intensos, porque la energía está fluyendo, tú ya eres un canal de la energía creadora y eso es... ¿Entiendes? Pero no es malo. Hablabas, por ejemplo, también de que cuando, de limpiarte después del sexo, ¿sabes? Claro. Todo, mira, no hay nada más poderoso que es la intención mental. Y estas energías, están en el campo de la imaginación, de la mente. Entonces, cuando yo no le doy poder a nada con mi mente, nada tiene poder sobre mí. Entonces, ¿yo qué hago? Claro, lo comprendo. Claro, entonces yo qué hago es hablarle a mi mente de que nada puede afectarme. Y nada me afecta, porque yo soy Dios. Nada me afecta. ¿Sí? Entonces, hay ciertos ejercicios que tú puedes hacer antes de tener relaciones con alguien y es que decir, por ejemplo, en tu mente... ¿Antes o después? Antes y después. Vale. Antes tú puedes decir como que nada energético que no me pertenezca, dejo que entre en mi campo energético. Claro, lo repites para saberlo. Ajá. Y hacerlo... Cuando tú sabes que vas a tener relaciones, tú lo dices como en tu mente, en tu conciencia, de que no le das poder a nada que no te pertenezca, por decirlo así. Y después también. Después... O sea, en la ducha, por ejemplo, es algo muy poderoso. El agua es muy poderoso y es el limpiador, o sea, limpia. Tú después de tener relaciones en la ducha, tú en tu imaginación te imaginas cómo el agua se lleva toda la mala energía y eso, de verdad, que tiene un poder increíble. Creo que también tienes un juego de varillas que es brutalmente... Bueno, la gente se va a quedar loca, ¿sabes?
pero a la vez también yo me quedé flipando, incluso ya te lo dije, yo me compré las varillas por ti, ¿sabes? Lo que pasa es que a mí no me salió nada. ¿Sabes? Claro, porque eso requiere una preparación y hay que hacer como un trabajo de intención, protección y activación. La gente las compra pensando que es así. No te va a pasar nada, no te va a poseer nada, ni nada, porque de hecho ya todo el mundo está poseído y no se da cuenta. ¿Cómo es eso? Es que claro, cada vez me cierras una llave y me abres 4, tío. ¿Cómo es eso? O sea, todo el mundo que tú veas... Existen dos energías en el universo. Amor y miedo. Amor es Dios, miedo es todo lo que aparentemente contrario a Dios. Entonces, el miedo y el amor, esas dos energías tienen disfraces, por decirlo así. La felicidad, la alegría, el humor, la dicha, la paz, todo eso es amor. Está en esa frecuencia de amor, ¿sí? La depresión, la tristeza, la ira, la rabia, el enojo, todo eso está en la frecuencia del miedo. Entonces, estos seres oscuros, por decirlo así, están en la frecuencia del miedo. Entonces, cuando hay una persona que está en alguno de esos disfraces del miedo, es porque está siendo manipulado mentalmente por estos seres. Entonces, el mundo está ya poseído, porque si te das cuenta, el mundo es un mundo macabro, porque la gente no se da cuenta de su mente y estos seres están, porque todas las mentes están conectadas, tu mente está conectada con la mía, porque lo único que nos separa es el cuerpo, pero tu mente, así como está conectada con la mía, está conectada con seres de otras dimensiones. Entonces, cuando tú tienes pensamientos negativos, tú crees que estás pensando, pero en realidad estás escuchando. O sea, estos seres nos manipulan a través de la psiquis, nos hackean la mente. O sea, hay gente que tiene pensamientos negativos y no saben de ahí. Pero el otro día hablamos de esto con otra entrevista y hablaba de eso, de que te mandan, pues eso, la negatividad y el tal, y claro, parece muy loco, pero tiene una parte de sentido, ¿sabes? Todo esto, porque claro, realmente son las sensaciones que tú sientes dentro de ti, como el odio, el bien, el mal, tal, lo que te planteas y creas dentro de tu mente, ¿no? También, pero... Todo está dentro de ti. Tú eres el diablo y Dios. Así como te expliqué en el ejemplo anterior que Dios es un yo tuyo del futuro, el cual ya se convirtió en Dios. Hay una parte de ti que se está alejando, que está en el miedo y se convierte en un ¿qué? En un demonio. El tiempo no es lineal. ¿Qué quiere decir? Que no está ocurriendo, no va de aquí a aquí. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Hay versiones, tú eres un ser multidimensional. Y hay una parte de ti que no quiere retornar a Dios y se convirtió en un demonio. Y ese demonio quiere seguir existiendo. Entonces te manipula a ti para él poder existir, para que tú no te llegues a Dios. Porque si tú llegas a Dios, Él no existe. Entonces esas dos energías están dentro de ti. Complicado, ¿eh? Yo tengo todo el rato el demonio hablándome, tío. O sea, es una movida, ¿eh? Entonces, tengo que interiorizar sobre lo positivo porque, bueno... Entonces Jesús vino a enseñar a sanar la mente. Es precisamente eso, sanar los pensamientos a través de un curso de milagros. Yo le enseño a través, pues, en base a mi experiencia y en base a este libro, es lo que vino a enseñar Jesús, a liberarte de eso, ¿sí? Entonces, no, se me fue la bola de que estamos hablando. Sí, sobre los miedos y la negatividad. Okay, entonces, íbamos a ir a hacer lo de las varitas, pero al final he sacado lo de... Ok, entonces, esa negatividad es porque está a través de ¿dónde? A través de la mente, porque todas nuestras mentes están conectadas. Entonces... Pero así como el mal está conectado a través de nuestra mente también, y Dios también está conectado a través de nuestra mente, pues tú puedes conectar con todo. Entonces, con las varillas... ¿Tú crees que cuando, por ejemplo, nos vienen esas negatividades, vienen de otros seres, como de otros puntos energéticos, supongo? De otros planos. Las dimensiones del universo no están allá afuera, están adentro. Es como la mente profunda, son dimensiones mentales. ¿Sí? Cuando tú sueñas, vas a una dimensión. Vas a otra dimensión, tú sales de tu cuerpo y vas a la imaginación. Esa, de hecho, es más real que esta. Porque allí, todo lo que pueda existir en este plano existe allí. Y es el campo de las posibles posibilidades. Es otra dimensión, pero son mentales. Entonces, todo es hacia dentro de ti. Nos han dicho que el cielo está allá arriba. No, es dentro de ti. Entonces, claro, el mal también está dentro de ti. Pero el mal no quiere que tú mires hacia adentro de ti porque lo descubres. Entonces, el mal... Hay una parte de ti que se cree separada de Dios en tu mente, o sea, sí, en tu mente, que se llama ego. Y es la personalidad tuya, la parte de ti que tú crees que eres, que se cree separada de Dios. Y está en tu mente, ¿sí? Y esa parte, otros seres te manipulan a través de esa parte tuya, que es de la mente, a través de la mente. Pero cuando tú despiertas, te das cuenta de quién eres, ya no pueden manipularte. Cuando tú eliminas el miedo de ti y te pasas al amor,
¿sí? Ya eres incontrolable. No tienes pensamientos negativos nunca en tu vida. Nunca. Ya has conseguido de que no te venga nada, no. ni aunque nada. Y aunque venga uno, obviamente puede pasar una situación, tú lo que haces es ser consciente y lo frenas y dices, esto no es mío. ¿Qué pasa con la gente que se funde con el pensamiento y lo hace suyo? ¿Sí? No es consciente de la mente. O sea, callar la mente es imposible. O sea, tú no callas la mente ni siquiera después de muerto, porque tú sigues pensando, porque tú eres un ser pensamiento. Mucha gente se suicida, por ejemplo, pensando que su sufrimiento se le va a acabar, pero tu sufrimiento no está en tu brazo, no está en tu pierna, no está en tu cuerpo, está aquí. Cuando tú te suicidas, lo que haces es eliminar el cuerpo, pero tu pensamiento continúa y tu sufrimiento está aquí, y tú vas a seguir sufriendo donde quiera que esté tu pensamiento, ¿entiendes? Entonces, callar la mente es imposible. Lo que tú puedes hacer es cambiar tus pensamientos negativos por pensamientos positivos. Entonces, así como estamos programados para tener pensamientos negativos por seres de no sé dónde, o por la élite, por lo que sea, yo me autoprogramé para tener solamente pensamientos positivos. Y como todo el universo o la vida es mental, pues todo lo que yo proyecte afuera y crea afuera está en base a mi frecuencia de pensamientos positivos, o sea, del amor, o sea, de Dios. El problema es que esto está conectado y el humano no sabe diferenciar desde qué energía se mueve. Para tú aprender a conectar con Jesús o mover las varillas o con lo que sea, tú tienes que dominar esto. El sentir es el idioma de Dios. Dios no habla con palabras. Frecuencia, sentimiento, energía. Entonces, cuando tú miras eso, tú conectas con quien sea. Estoy deseando de verlo, tío, en Sí, persona, pero ¿sabes? lo que pasa es que hay que hacer un proceso de activación. Sí. A ver. Bueno, chicos, disculpad, ya estamos otra vez de nuevo. Hemos conseguido un par de cositas que nos ha pedido nuestro invitado, que es un poco de aceite de oliva. Él ha traído un palo santo, hemos traído un plato, un poco de servilletas. Sí. Y bueno, ahora tienes que hacer algo, ¿no? Ajá, bueno, antes, o sea, primero que todo quiero explicar a la gente que no soy brujo, esto no es brujería, no va a pasar nada, aquí no va a quedar nada. Es simplemente, o sea, como dije antes, no hay nada más poderoso que la intención mental. Entonces yo pues lo hago así ya y eso lo que hace es intencionar. O sea, lo más poderoso que puede haber en el universo es la intención mental de lo que tú hagas. También te voy a pedir que hagamos como una especie de oración o de intención mental para estar los dos, nuestras mentes conectadas. Vale. Con quien queremos conectar, ¿entiendes? Y también... Yo estoy un poco verde, la verdad, que ahora mismo, ¿sabes? Para mí es todo como un juego, ¿sabes? Okay. Entonces, bueno, vamos a sacarlas. Son las varillas de bronce y cobre, que tampoco no tiene nada... O sea, y el aceite es aceite y el palo santo, pues bueno. Sí, aceite de oliva está aquí Sí. en el restaurante, ¿sabes? Lo que da poder es mi mente, ¿entiendes? Vale. Y tu mente. Eso... Yo también voy a jugar aquí. No, o sea, las voy a activar. Hago como un proceso de activación y de intención. ¿Ok? Entonces, las voy a armar. Voy a dejar esto por aquí. Las monto. Y es primordial que yo no esté nervioso y que ni tú... Vale, siéntate, claro. Yo estoy muy a gusto. Sí. Al principio quizá un poco tal, pero que va, hemos No, conectado muy bien, tío, ¿sabes? Y estoy relajado. y la verdad que ha estoy a sido gusto. muy fácil. Entonces, yo lo que hago es ungirlas un poco en aceite, en representación de que las limpio de cualquier energía que pueda interferir y ensuciarlas. Pero eso ya es cuestión mía. Y así me enseñaron, pues así lo hago. Y en mi mente voy diciendo que quedan limpias de toda energía negativa que no esté en la frecuencia de amor. Porque mis varillas son un instrumento para conectar con el amor y todo lo que esté en el amor. El palo santo es poderosísimo también. Pero como te digo, al final todo es la intención mental. Mucha gente piensa que es brujería, que abre portales y todo. O sea, no hay portal más grande que el miedo. El miedo es lo que abre las puertas a todas las energías negativas. Si tú tienes miedo, tú vas a conectar con demonios, con todo extraterrestre, con todo lo que sea, pero porque estás en esa frecuencia de ellos. ¿Entiendes? Entonces, voy a dejar que se encienda un poquito. Y ahora lo que hago es como proteger mis varillas de ninguna energía que no esté, de cualquier energía que no esté en la frecuencia del amor. Mi espacio, mi aura y este espacio también queda totalmente protegido por la luz para que ninguna energía que esté en la frecuencia del miedo se pueda tan siquiera acercar. Y declaro y decreto y afirmo con el poder que tiene mi palabra que mis varillas solo responden a energías que están en la frecuencia del amor, a todas esas energías que yo intenciono con mi mente, y nada que no esté en el amor puede tan siquiera acercarse. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más. Doy por hecho de que también puedes conectar con energías Claro. negativas. De hecho, me ha pasado, tengo hasta psicofonías y todo increíbles. Pero a mí no me da miedo. Entonces yo me relajo un poquito
Esto también. En nombre de Dios y de todo lo que es luz y con el poder que Dios me da para decidir, decido conscientemente ser un canal de comunicación entre la divinidad y la humanidad. Declaro, decreto y afirmo que la única intención de hacer esto que estoy a punto de hacer con mis varillas es para demostrar a todo el que pueda ver este video que no hay separación entre lo espiritual, entre la luz, en lo que realmente somos y nosotros. Así que en el nombre de Dios y de todo lo que es luz, declaro, decreto y afirmo que conecto con la energía de mi Maestro Jesús. Maestro Jesús, por favor, ¿me muestras tu energía? ¿Ves? Está a mi derecha. ¿Es la luz quien responde a través de mis varillas? Yo le digo, o sea, mira, ni siquiera es la luz, me está diciendo que es Él, a la derecha. Porque cuando yo empecé a utilizar las varillas, yo hablaba, las utilizaba y siempre se me ponían a mi derecha. Y yo no sabía qué querían decirme, a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha, y no me dejaban como hacer preguntas, y era todo el tiempo así. Luego comprendí que en la misma religión se dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre. ¿Y quién es el Padre? ¿Quién es Dios? Tú. Nosotros. Entonces la energía de Jesús está a la derecha, ¿ves? Entonces Él ya me está diciendo que está a la derecha. Yo le puedo decir, por ejemplo, Maestro Jesús, por favor, ¿nos puedes mostrar dónde está Dios? Yo intento que mis manos no se muevan para que no interfieran, porque podrían, o sea, si yo inclino la mano, puedo hacer esto. Claro. Entonces yo... Sí, te estoy viendo que intentas mantenerlo más quieto posible. Te estoy intentando ahí Sí. inspeccionar si hay alguna manipulación, pero de momento lo veo Maestro muy bien. Jesús, ¿puedes mostrarnos dónde está Dios, por favor? Mira, a ver. Por favor, ¿nos puedes mostrar dónde está Dios? Por favor, maestro, ¿nos puedes mostrar dónde está Dios? Mira, y estoy sintiendo la energía ahora, increíble. Mira ¿sí ves lo que está haciendo las varillas? ¿Dónde está Dios? En todo y a la derecha. No sé, puedes incluso tú hablarle y preguntarle, podemos ponerlo a prueba. Maestro Jesús, ¿nos puedes por favor señalar dónde está el cámara, el que se encarga de grabarnos? Wow. No sé, y puedes incluso hacerle preguntas con la mente. Y por favor, que solo seas tú el que esté preguntando con la mente, porque no hay separación. Y si hay alguien presente que también está preguntando con la mente, él puede responder, entonces se confunde la respuesta. Vale, ¿puedo hacerle yo una pregunta Sí, con la mente? pero primero pon la prueba. Dile, soy hombre, o lo que tú quieras, o algo que tú sepas solamente, que sea secreto tuyo, pero que tú sepas la respuesta. Intenta como poner la prueba a él. ¿Qué? Me está diciendo algo, no sé. A ver. Ok. Maestro, ¿me permites que Michael haga una pregunta aquí presente? Sí. ¿Ves? El cruzado es sí y el abierto es no, porque yo ya se lo establecí. Así yo puedo cambiarla, pero él sabe que mi sí es cruzada. Yo lo utilizo para hacer preguntas de espiritualidad, por ejemplo. Maestro Jesús, ¿existe la reencarnación? ¿Ves? Sí. Yo nunca he hecho esto, maestro, pero no sé si sea conveniente. ¿Es conveniente que Michael utilice mis varillas? ¿Ves? Dice como sí y no. ¿Ok? Y me señala a él. No sé. Si le pregunto que si se puede hacer, va a decir que sí, porque el amor lo permite todo. Ya es cuestión como de nosotros, ¿ves? Ya es cuestión ya como yo creo que mía o no sé. Pero me señala a la derecha, no sé. Podemos hacer preguntas de... ¿Puedo hacer una pregunta Sí, así, claro. por ejemplo? Pero siempre dirígela como hacia él, o con las palabras o con la mente. Como Jesús, a ti te pregunto. A ver si me sale bien. Jesús, a ti te pregunto, ¿crees que en este 2025 van a pasar muchas cosas negativas en el mundo? Sí. ¿Crees que el despertar de la humanidad cada vez está más cerca? Sí y no. Pero eso quiere decir que tiene una explicación más profunda. Tal vez, maestro, que el despertar de la humanidad ya estaba ocurriendo. Mira, ¿ves? Sí. ¿Ves? O sea, no sé. Yo no las estoy moviendo, te lo juro. O sea, no hay manera de que yo controle esto porque esto... O sea, es que no... O sea, me encantaría que las cogieras, pero
Es que no, Luego, si quieres, sí. probamos, ¿vale? Así Maestro Jesús, ¿me permites o por favor puedes proteger ahora este momento para que ninguna energía entre Michael y yo se mezclen, por favor, si le permito mi varilla? Me señala él, es como que él está aquí, no pasa nada. Entonces... ¿Me lavo las manos o algo? No, simplemente... Vale. O sea, ¿ves que no hay manera de que yo las muevas? Pero tienes que... Mira, ya que coges una, coge la otra. Maestro, por favor, protege este instante de que ninguna energía que no esté en la frecuencia del amor pueda mezclarse. ¿Ves? Maestro Jesús, por favor, al centro, por favor, ¿puedes poner las varillas al centro? Pero tú no tienes que estar nervioso. No, estoy tranquilo. Ok, maestro, al centro, por favor. Por favor, ¿puedes poner las varillas al centro? ¿Ves? Al centro, por favor. ¿La estás moviendo tú? No. Al centro, por favor. Pero como tu canal no está totalmente abierto, entonces va más lento. Sí. Okay. Pero es muy cachondo, ¿eh? Porque de verdad que no estoy moviendo nada y se está poniendo al S, ¿vale? Intento mantener la línea más recta posible. Intenta que no se balancee para que tu mano no afecte, si te has dado cuenta. Y relajarte, no tensionarte, relájate. Maestro Jesús, ¿eres tú quien responde a través de las varillas, por favor? ¿Sientes cómo se ve? ¿Ves? Como tú no estás en el canal abierto, pues va despacito. Relájate, no aprietes tanto la mano, relájate. ¿Estás moviendo tú las varillas? Y tampoco intentes moverlas con tu mente, porque tú podrías, ¿entiendes? Tienes que permitir. No estoy moviendo, te lo prometo, tío. Es que estoy como flipando un poco en colores, la verdad, ¿sabes? Al centro, maestro, gracias. Por favor, maestro Jesús, ¿nos puedes mostrar a qué lado de Michael está tu energía? Por favor, muéstranos. ¿A qué lado está tu energía de Michael? Sí, de hecho que sí. Bueno, pero intenta no moverlas. Mira, a ver. Es que por eso te digo, o sea, hay que ser un canal para que tú Sí. permitas... Intento para que no esté... ¿Vale? Vale, ahora lo voy a hacer bien, ¿vale? Voy a intentar relajarme y voy a estar correcto, ¿vale? Para que te puedas sentir Es el único a gusto. que ha cogido mis varillas, ¿eh? Sí, de verdad. Nadie más la ha cogido. Y porque el jefe ha dado la luz verde. ¿Estás conmigo? Es como un sí, podríamos considerar. Sí. Pero, ¿tú las has movido? No lo estoy moviendo, de verdad, te lo juro, es que es fuerte, porque no estoy haciendo nada. Mira, de y vuelven al movimientos. centro y... Sí, vuelven al centro, es que es muy fuerte. ¿Crees que encontraré mi destino? Le ha costado porque Sí. pensaba que iba a decir que no. Digo, guau, no quiero morir sin encontrarlo. Pero es que eso depende de ti. Ya, claro. Por eso, ¿ves? Él intenta mantenerse como en sí, no, ¿ves? No la quiere llevar del todo por allá. Porque tu mente quiere que la respuesta sea así, pero él está diciendo, no me la lleves para allá, ¿entiendes? Qué guay, tío, qué cosas. ¿Hay otro Dios que haya creado a Dios? O sea, al Dios que nos referimos en esta entrevista, ¿hay otro Dios que haya creado a ese Dios? No. Dios simplemente es... Mira, súper rápido, ¿ves lo que te decía? Wow, increíble, tío. No sé si quieres preguntar algo más o... Nada, increíble, tío, increíble. Gracias, guapísimo. maestro, te amo, gracias. Gracias. ¿Ves? Y es algo que yo, ¿cómo le explico eso al mundo? Joder, tío. Tienes que vivirlo. Claro, tienes que vivirlo. Yo tenía una incertidumbre en que podría ser verdad, mentira, en los movimientos, en tal. Claro, he visto muchos vídeos tuyos, Y tío. eres la única persona que ha cogido mis varillas. Y, joder, tío, no los he movido yo, tío. Por eso me estoy riendo, porque es que es un poco alucinante, Y ¿sabes? mucha gente dice, es tu propia mente. Entonces, están diciendo que tu A poder ver, tiene mente. yo cada vez tengo más claro que hay algo surrealista. Es decir, yo, por ejemplo, intento
visto conectar con espíritus, tenemos esto que coge con psicofonías, Claro, entonces hemos tratado un poco de todo, ¿sabes? Tenemos otros temas de vídeos que son entrando en casas, llegando a intentar conectar con lo que hay ahí dentro, ¿sabes? Ajá. Y se viven cosas. Claro que existe. Igual que, por ejemplo, no sé si tendrá que ver una cosa con la otra, creo que esto no, porque claro, se representa como lo primordial, ¿sabes? Lo primero. Eso, ¿no? Eso son como... Sí, o sea, son cosas diferentes al a la final vez, ¿no? todo es lo mismo, porque todo es Dios, ¿entiendes? Pero yo, por ejemplo, no le tengo miedo a nada, ni a eso, a nada. Yo no tengo miedo ni a la muerte, porque yo muero y tengo más cuerpos para poseer. Entonces, Claro. ahí ya no hay nada que te pare. Si tú le miras el miedo a la muerte, dime tú, ¿qué te para? Entonces, el propósito de la vida, la gente piensa que es conseguir dinero, o montar un negocio, o empezar un proyecto, pero en realidad no es eso, porque cuando tú montas un negocio o tienes dinero, ¿tú cómo te sientes? Si tú montas un negocio, si tú montas este canal y ganas mucho dinero, si tú creías que tal vez la intención de montar un negocio es ganar dinero, pero ¿ganar dinero para qué? Para vivir bien, para comprarte una casa, para tener dinero, un buen auto, un buen coche, ¿no? Tu vida asegurada. Cuando tú tienes todo eso, ¿cómo te sientes? Supuestamente te sentirás bien. Y sentirse bien es sentirte en paz. Entonces tú no quieres dinero, tú no quieres un negocio, tú no quieres un canal de YouTube, tú no quieres una casa propia, tú no quieres un Ferrari, tú no quieres la cuenta llena, tú quieres paz. La paz que te da tener todo eso. Entonces la gente está buscando la paz sin saber que lo que quieres es paz. Bueno, también está la línea del proceso de conseguir ese dinero. Claro, ¿no? Que también es pero ese poco... proceso se disfruta cuando tú amas lo que haces. Porque eso te mantiene en el momento presente, no estás pensando en el resultado. Porque amas de lo que haces. Entonces yo dije, si tengo dinero, todo el dinero del mundo, yo grabaría vídeo, me dedicaría a las redes sociales. Porque me da paz. Yo puedo estar horas y horas editando y no estoy pensando a ver si ya llega la hora de salir, porque amo lo que hago. Entonces yo dije, pero claro, tengo mis necesidades. Entonces había una lucha interna en mí. Hago esto que no me gusta por necesidad, por miedo, porque estoy en el miedo de cómo voy a hacer para pagar esto, o sigo mi corazón. Y seguí mi corazón. Cuando yo sigo mi corazón, elimino el miedo. Y cuando yo elimino el miedo, soy imparable. Ya veo. Y tengo el mundo en mis manos. ¿Por qué? Porque seguí mi corazón. Entonces me reconecté con mi propósito. Y cuando me reconecté con mi propósito de vida, me conecté, me alineé, quité mi bloqueo, que era el miedo, y tengo mi conciencia crística, cristalina, sin barreras, transparente, conectado a la fuente. Por lo tanto, puedo saberlo todo, puedo hacerlo todo, puedo tenerlo todo, puedo vivir como yo quiera, puedo saber teorías del universo, puedo hablar con extraterrestres, puedo hacer todo lo que me dé la gana, porque yo soy el creador de mi realidad con mi mente. Hostias. No, soy imparable, ni la élite ni nada. Y si me matan, matan a mi cuerpo, pero lo que yo soy, realmente no me matan. Y puedo reencarnar en cualquier línea de tiempo. De hecho, lo he estado haciendo todas mis vidas pasadas. Yo sé mis vidas pasadas. ¿Sí? Algunas. ¿De qué se trataban? Una estuvo muy cercano a Jesús. No sé si decirlo en cámara. Por eso mi conexión con Jesús. Se me dejó, eso se revela. Y a mis alumnos en mis clases les pasan unas cosas, unas revelaciones. O sea, tuve a un alumno hace poco que Dios le reveló cómo él había matado a muchas personas en el pasado y por eso le pasaba lo que le pasaba en esta vida. Y todo lo que le pasaba en esta vida era una oportunidad para librarse de todo eso. Por eso le pasaba eso, porque es que no existen las casualidades en el universo. Entonces yo vi que yo había sido la reencarnación en esa época de un apóstol de Jesús. Y yo no entendía. ¿De cuál crees que fue? Yo lo sé cuál es. No sé si decirlo porque la gente no va a creer, pero bueno, me da igual que no lo crean. Yo, en esa vida fui la reencarnación del apóstol Juan, el más joven de los apóstoles de Jesús. Entonces, de ahí yo no entendía mi conexión con Jesús porque yo no era religioso. Sin embargo, amaba a Jesús. Y todo era una conexión increíble con las varillas, con un montón de cosas. Yo entendía por qué. Porque yo tenía rechazo hacia el Jesús de la religión. Claro. Porque cuando descubrí el real Jesús, dije, wow, es un tío normal, que está en otra dimensión. Y de hecho también sé esa vida pasada, pero también sé una vida futura. Es muy loco. También sabes una vida futura, de la que vas a vivir después Claro, de esta. y en esa vida estoy existiendo, entonces yo puedo conectarme con mi vida pasada y con mi vida futura. ¿Y qué haces en tu vida futura? ¿Lo mismo que estás haciendo ahora? Ayudando a la humanidad. En un cuerpo de hombre. En un cuerpo de un extraterrestre. Wow. De las Pléyades. ¿De las qué? Pléyades. ¿Eso qué es? Una constelación de estrellas. Que de hecho los humanos
Así que todo el tiempo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, todos los humanos que estamos ahora aquí y que vamos a evolucionar la conciencia, vamos a ir allí. Son como el futuro de nosotros, tío, es que es muy loco. Son el futuro de nosotros. Y ellos están ayudando al pasado de ellos para que encaminarse hacia el futuro de ellos. Entonces, es que tal vez no tienen el mismo aspecto mío de ahora, pero es mi alma que ya evolucionó y entonces nos alineamos con el mismo propósito para llevar a cabo un plan divino. ¿Entiendes? Es como si para que el Eric que hace vídeos en Instagram exista, el Eric de hace 3 años tiene que tomar la decisión de grabar. Si ese Eric no existe, no toma esa decisión, perdón, si ese Eric no toma la decisión de grabar, yo no existo. Si ese Eric de hace 3 años no toma la decisión de grabar un vídeo, el Eric que está aquí sentado, no existe. Entonces, si yo quiero existir, yo tengo que guiar a ese Eric para que tome esa decisión de grabar, para yo poder existir e ir todos en una sola línea hacia Dios. Wow, chaval. Me has dejado ahora mismo loquísimo, pero me ha encantado, tío. Me ha gustado muchísimo. La verdad que me esperaba menos, tío, y ha sido brutal. ¿Quieres dar un mensaje a alguien? No, pues decirle a todo el mundo que no busquen fuera, o sea, que se lo cuestionen todo y que todo está dentro de nosotros porque somos un fractal de Dios. O sea, los gurús espirituales, los guías, los mentores, todo eso sirve, pero un mentor real, un guía real te va a llevar siempre hacia adentro de ti, no hacia él, sino a que busques dentro de ti, porque ahí es donde está Dios, llámalo Dios, universo, energía, el ser, como te dé la gana, pero tú eres un fractal de Dios y está dentro de ti, no busques fuera y que somos poderosos, somos dioses creadores y estamos aquí únicamente para tener plenitud, ser felices y crear lo que queramos. Es un canal de YouTube, o sea, lo que queramos, hacer con tu existencia lo que quieras, porque Dios te ha dado todos los poderes, por decirlo así, para que tú hagas con tu vida y tu existencia todo lo que quieras. Eres creador de la matriz, no eres víctima de la matriz. Te doy muchísimas gracias, tío. Me ha encantado, ¿vale? Nada, chicos, gracias por quedarse aquí hasta el final. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo me lo he gozado. Y nada, cualquier pregunta que queréis hacer, ¿vale? Se la ponemos en comentarios y si en el futuro esto sale bien y os apetece, le volvemos a invitar y volvemos a crear algo, ¿vale? Nos vemos en el próximo capítulo y bueno, ya tenemos aquí las redes sociales para que podáis seguirle, ¿vale? El quien nuevo ya lo conozca y al canal, ¿de acuerdo? Ya está. Muchas gracias.